Si hablamos de la mente, tendríamos que hablar hoy de varias mentes. ¿Cómo está la mente del humano actual? He tenido la suerte de haber evaluado a 4,000 personas y de esas retroalimentado a 1,000. Y a nivel neurológico, sí hay una diferencia clara entre hombres y mujeres. Hicimos una prueba interesante con una empresa, nos prestaron a 50 de sus gerentes. Si se fue a checar y resulta que no tenía cerebro. Recibimos más información en un día que una persona de la edad media en toda su vida. ¡Wow! La conciencia es un enigma. Sí tenemos gente buena, pero no la tenemos alineada. Exacto. Optimizada, ¿no? Optimizada. Perfecto. Gracias, Manuel, por venir a ContraClick, nuestro podcast. No sé si te pudieras presentar brevemente para que la audiencia pudiera saber con quién están sentados. Claro que sí, con gusto. Bueno, mi nombre es Manuel Manu. Mi experiencia es variada. He estado haciendo lo que se me ha ocurrido hacer. Empecé por la ingeniería, me gustaba la física, después estuve en medios de comunicación, desde la ingeniería también. Después quise comprender al ser humano y llevo 20 años tratando de entender al ser humano, de los cuales 10 han sido desde entender cómo funcionamos los seres humanos, desde cómo funciona nuestro cerebro. Y ese es un reto. Creo que estaré otros 20 años y seguiré sin entender por qué nos comportamos como nos comportamos, pero el viaje de entenderlo siempre es apasionante. Claro. Nosotros quisimos invitar a este podcast porque en realidad tenemos muchas dudas en tema de la mente. Para nosotros la mente es bueno, si dices comprender al ser humano, yo creo que a través de su mente es de las principales cosas donde realmente está... Lo que nos hace humanos, realmente lo que nos diferencia de los demás es de la inteligencia, ¿no? Claro. Sobre todo descifrar cómo está la mente del humano actual, porque ha sufrido varias mutaciones genéticas y otras de su entorno, ¿no? Sí, digo, no es ningún misterio, ya lo planteaba Freud en algún momento, pero yo lo he visto en carne propia. He tenido la suerte de haber evaluado a 4,000 personas y de esas retroalimentado a 1,000. Y me he dado cuenta que los comportamientos primero son agrupables. Y esos grupos que se pueden crear tienen características en común de cómo vivieron su infancia. Entonces, aquello que vivimos en la infancia nos va a mover o no nos va a determinar, pero sí va a influir de forma importante en la forma como nos comportamos. Y eso es lo que lo va volviendo interesante. Ahora, si hablamos de la mente, tendríamos que hablar hoy de varias mentes. Y de cómo nos ha influido de diferentes maneras. Por ejemplo, estamos los que vivimos la era analógica y después vivimos el cambio y ahora estamos en la digital. Y a nosotros nos influyó de una manera particular. Pero los que nacieron en esa parte digital, los que nacieron con el iPad, los que nacieron con el teléfono, tuvieron una influencia diferente. Entonces hoy estamos conviviendo en el mundo personas que tuvimos diferente experiencia en ese contacto con la tecnología, con la virtualidad, y que nos desarrollamos y aprendimos a desarrollarnos y a estar en el mundo de una manera distinta. Entonces hoy no podemos hablar de una mente, hablamos de varias mentes que se formaron de diferentes maneras. Claro, wow, sí, estamos todavía conviviendo como diferentes especies, ¿no? Un poco. Sí. Oye, ¿qué es más dañino para los niños? Uh-huh. ¿La exposición a pantallas per se o el contenido en esa pantalla? La exposición ya tiene un impacto, pero el diseño de lo que les estamos poniendo, por ejemplo, hay varios videojuegos que tienen esa característica, están hechos para generar dopamina. Uh-huh. Y esa dopamina lo que hace es generar un cierto nivel de adicción. De hecho, por eso lo hacen. La dopamina es la que cuando tenemos una situación, meten un gol nuestro equipo, una situación que nos emociona, hay un golpe de dopamina y es la que nos emociona, la que nos hace brincar. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es adictiva. Entonces el hecho de jugar esos videojuegos nos va volviendo adictos un poco a ese seguirlo utilizando. Uh-huh. Y tiene una segunda consecuencia. También están diseñados para ser inmediatos. Uh-huh. Entonces estamos entrenando a las nuevas generaciones y nos estamos entrenando para tener poca atención. Claro. Por ejemplo, TikTok es el que sigue. Y es un entrenamiento para no fijar la atención, sino para volverla dispersa. Y eso va a tener una consecuencia en algún momento. Pero es foco, ¿no? Sí, yo había escuchado de hecho, una caricatura en particular. Creo que tenía la regla de que no pasaban ni 2 o 3 segundos y ya cambiaba, Cocomelon, sí. Creo que era, cambiaba el frame, o sea, cambiaba la escena completamente. Entonces estás...
Y ahorita que lo dices, bueno, TikTok y incluso, por ejemplo, MrBeast, que es un creador de contenido muy famoso, hacen justamente eso. No dejan que la mente Descanse, descanse en ¿no? ese buen sentido para dar esa dopamina. Pero la dopamina también es algo bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto. O sea, el exceso de cualquier cosa llega a ser dañino. Claro. El exceso de dopamina, o cuando nos volvemos dopamina, nos acostumbramos a esa recompensa rápida. Porque la dopamina es una recompensa, es parte del sistema de recompensa. ¿Pero sientes que es agotador tratar de resistir esto como está acomodada nuestra vida? Llega a ser agotador. Primero los sobrecarga de dopamina, pero también la cantidad de información que nos llega. Al final del día, creo que leía algún artículo que decía, y me parece bastante congruente, que recibimos más información en un día que una persona de la Edad Media en toda su vida. ¡Wow! Y si lo ponemos en perspectiva, no suena irreal. No, para nada. Es exagerada la cantidad que nos llega, y al final del día, pues sí resulta agotador, y resulta además también el adaptarnos a recibir esa información nos vuelve selectivos. Entonces nos estamos volviendo demasiado selectivos por la sobrecantidad de estímulos que nos están llegando. Y ese volvernos selectivos, pues de pronto nos vuelve selectivos en temas que quizás sean inmediatos, recompensa rápida, y no los de fondo. Exacto. Porque si acostumbramos a una generación a la recompensa rápida y a lo inmediato, pues esos temas de fondo y ese ir trabajando las cosas para que se vayan dando, pues dejan de caber en la... No, además, el mismo órgano que discierne qué es lo que te conviene, se va atrofiando también en tu dispersión. O sea, ya, aunque quieras escoger mejor, ya no tienes con qué escoger mejor. No sé si me explico. Sí. ¿Tú tienes algún método que tú apliques para no caer en eso, en esa dopamina tan fuerte? O eres igual que nosotros. También te llevas. Pues darnos cuenta de que estamos... Estar consciente primero, ¿no? Sí, por ejemplo, yo con mis hijos les decía, puedes utilizar los videojuegos, puedes utilizar el teléfono, puedes utilizar el iPad, pero 1 hora. Okay. 1 hora al día ya. 1 hora. Y después lee o después haz algo más. Lo que equivaldría a 10 años de alguien de la Edad Media, ¿no? Ajá. Nada más. Sí, más leve, ¿no? Sí. A una década. Sí, o sea, sí juega, sí utilízalo, sí vive, porque tampoco podemos decir no lo uses, no utilices la tecnología, porque los volvemos seres aislados del planeta, ¿no? Totalmente. Pero sí el hecho de limitarlo, pues tiene una funcionalidad. A mí me cuesta mucho trabajo. Y me cuesta mucho trabajo también con su mamá, porque también entiendo a su madre que llega un momento en donde dice, ¿sabes qué? Necesito hacer esto, no me puedo concentrar, me estoy ya volviendo loca. Sé que si le pongo la televisión me va a dar media hora para hacer lo que tengo que hacer y pues decirle que no lo haga. También tú desde aquí, si no le pongas paneles, pues también está cañón, ¿no? Sí. Que es un botón donde lo pones y se Exacto. apaga Es el perfectamente, chupón ¿no? Eso de sí. la Es un ratito, ¿no? Sí. Oye, ahorita que decías eso de que todo el mundo tiene que ver con su infancia, ¿no? O sea, ahorita, obviamente el tema de las pantallas y eso, pero o sea, el tema de lo que viviste, de qué edad es la que más te impacta a tu forma de ser. Desde que naces hasta los cerca de 12 años, Okay. yo he observado que tiene un impacto. Ahora no invento el hilo negro, Sí, ya se había planteado, pero sí me ha parecido muy interesante el observarlo. Hicimos una prueba interesante con una empresa. Nos prestaron a 50 de sus gerentes. Okay. Es una cadena de retail. Y eran los 50 gerentes más intensos, los más rudos con su equipo, los más estrictos. Y no era casual, o sea, no era el que me parezca más estricto, el que tenía más rotación y el que tenía más quejas por acoso laboral. Y nos prestaron a los 50. Evaluamos a los 50 y platiqué con los 50. Y de esos 50, 45 habían tenido una figura de autoridad muy rígida de niños. Papá militar, mamá que se quedó viuda y se volvió súper estricta para que no se le descarriaran. Estuvo en alguna escuela de monjas muy rígida o de... Muy conservadora, muy conservadora. Y estaban replicando ese patrón que habían aprendido. Y además se habían vuelto obsesivos. Y esa obsesión viene de que pues, si yo controlo todo, entonces me va a ir bien con esa figura de autoridad. Claro. Pero si yo controlo todo, al principio en el trabajo me va bien, pero cuando tengo un equipo no puedo controlar lo que hacen. Y si tengo 200 personas a mi cargo, una locura. Pues me vuelvo loco. Y realmente los veíamos en piso tratando de controlar lo que hacían 200 personas. Wow. Vale, pero eso es, tú has visto que por los estudios tiene que ver con esos primeros 12 años. O sea, no es... De esos 50, 45 tenían ese componente. Órale.
¿Qué pasa después de los 12 años? Porque ya, o sea, quiere decir, ya para entonces ya se formó tu carácter y tu personalidad. Y Ya entonces se formó bastante. Y entramos en una etapa distinta. Es cuando viene la adolescencia, cuando viene un encuentro distinto, cuando viene un desencontrarme con el otro para encontrarme conmigo. ya. Pero esos primeros 12 años resultan no determinantes. No soy fan de la palabra determinante, No, pero, bueno, pero es como un árbol, ¿no? O pero sea, influye. ya vas para allá. ¿Te puedes regresar? Sí, te puedes regresar, pero ya. Va a influir. Ya vas torcido, ¿no? Entonces los padres de familia tienen un impacto brutal en los hijos en toda su vida, en cómo van a ser, Sí, si casi felices o no felices. sí. Wow. Ahora, la labor de los padres al final no es formarles un mundo perfecto. Sí, no. Es muy común encontrar padres que lo quieran hacer muy bien y vamos a crearles un mundo ideal y lo que estás haciendo es crearle un mundo que no existe. Ujú. Entonces, si lo vemos fríamente, una de las labores de los padres es frustrar a los hijos, ponerles un entorno que se parezca un poco más al real y el hecho de que nos equivoquemos con los hijos, pues va a permitirles el aprender a adaptarse a un mundo que no es perfecto. Ahora, hay veces que si nos equivocamos demasiado, o más que equivocarnos demasiado, si tenemos ciertos patrones de conducta, ellos los van a repetir. Por ejemplo, si mi patrón de conducta o lo que yo conozco desde niño es un liderazgo muy rudo, pues cuando sea líder lo voy a procurar repetir. Claro. Claro. Oye, ¿y eso se puede tratar? O sea, el decir, yo tengo esto, tuve un papá militar de 0 a 12 años, soy muy controlador. ¿Hay tratamiento para eso? Se puede trabajar. Ok. Ahora, en este caso, con de los 50, logramos sacar de esa escala de los más rudos a cerca de 30. O sea, pudimos eso es trabajar con ellos como buen para éxito. moderar. Lo primero que necesitas hacer es generar conciencia. O sea, no podemos cambiar un comportamiento del que no eres consciente. Claro. Entonces, el hecho de yo hacerme consciente de que existía esa figura de autoridad, de todo lo que ocurrió en esa figura, con esa figura de autoridad y que estoy replicando un modelo, desde esa conciencia puedo hacerme responsable y cambiarlo. Me imagino que debe ser casi parecido a como aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Y empezar a pensar ya en ese lenguaje, porque muchas veces estás traduciendo siempre hasta que no te quitas ese de que, ya, ahora sí estoy pensando en inglés, ¿no? Sí, y al principio hazlo consciente. Sí, exactamente. Y después lo irás incorporando. Y llega un momento en donde sí lo brincas, entonces sí puede ser brincable, yo creo. Sí Pero lo podemos es una trabajar. reprogramación brutal. Sí. Lo que nos cuesta más trabajo es cuando sí tiene que haber una reprogramación, pero es algo que ocurrió en los primeros años, Ujú. porque ahí no hay lenguaje. Entonces, si es algo que tú viviste en la primaria, en los 6, 12 años, una figura de autoridad muy fuerte, había lenguaje y entonces lo puedes convertir en lenguaje. Pero si hablamos de los primeros 3 años, no hay lenguaje, entonces la entrada tiene que ser emocional y ahí sí es muy complicado meterte. Sí, claro. No, me imagino los traumas, pues, o sea, las cosas más fuertes que pueden llegar a pasar a esas edades que no hay lenguaje, es durísimo, ¿no? Sí, y partimos en cada etapa de cuál es la creencia que tienes en ese momento o cuál es lo que necesitas creer. O sea, un niño muy pequeño, los primeros 3 años, su creencia es entender que el mundo que está descubriendo es seguro. Entonces, en la medida que eso se frustra, empieza a buscar mecanismos de adaptación. En los siguientes años, por ejemplo, ya cuando el niño empieza a hacer cosas, ya no es el mueblecito que pones en la mesa, sino ya se empieza a caminar, necesita sentir que es capaz de hacerlo solo. Y ahí es donde la figura de autoridad va muy fuerte. Porque si tengo una figura de autoridad muy rígida y No me deja hacer nada. no me deja hacer nada o ve que me voy a caer y viene el regaño o todo lo tengo que hacer perfecto, pues ahí se empieza a modelar. Y la siguiente creencia es ya cuando empiezas a convivir con los compañeros de la escuela, que llegas a la primaria, que estás en la secundaria, es sentir que puedo pertenecer al grupo de personas que me rodean sin tener que hacer algo para pertenecer. Okay. Entonces, en la medida que se van frustrando esas necesidades del momento, necesidades de la edad particular, se van generando mecanismos de adaptación que pueden ser funcionales o no funcionales. Bueno. Por ejemplo, todos hemos desarrollado el compulsivo, todos somos un poco compulsivos. ¿Quién no se ha regresado a ver si desconectó la plancha? Ujú. Sí, o a ver si Estufa, cerraste ¿no? bien. O la estufa, o si cerraste. Y puede ser funcional porque a lo mejor no la desconectaste. Ujú. Pero si te regresas 7 veces y llegas tarde a una junta importante, ya deja de ser funcional. Claro. Entonces, el hecho de desarrollar mecanismos de adaptación es funcional. Pero cuando ese mecanismo de adaptación se desborda y ya no me permite funcionar, es cuando ya le ponemos foco rojo. Ahora, si hablamos de empresa, la mayoría de los mecanismos de adaptación sí son funcionales. En ciertos contextos. Por ejemplo, es muy funcional la parte de controlar cuando no tengo tanta gente a mi cargo porque me voy a asegurar que todo salga bien. Mi jefe va a ser feliz. El problema es que cuando tengo personas a mi cargo y necesito a mi equipo para que funcione conmigo,
Y delegar. Y delegar, tratar de controlar, va en contra de delegar. Entonces yo necesito controlar todo y me vuelvo además polar. Es uno de los síntomas más interesantes de observar. Órale. O confías plenamente o no confías. No hay ese punto en el medio que es donde aprendes, ¿no? Y esto que nos platicas de un papá muy controlador o una figura paterna o de padres muy así, ¿cuál es el resultado de lo contrario? De unos padres muy permisivos o libertinaje. O que con unos padres muy permisivos lo que caes es en el desorden. Okay. Y entonces tienes líderes que son el polo opuesto. El líder que, oye, hay que hacer esto. Y al día siguiente te pide otra cosa. Y al día siguiente te pide lo que te pidió hace 2 días y te dijo que ya no. Claro. O sea, caes justamente en el polo opuesto. Uno controla, pero el polo opuesto, que tampoco es funcional, es el que pues, tiene tal desorden que no sabes lo que quiere. Pierde foco por completo, ¿no? Pierde Está... foco. Pues en el caso puede que sea mejor el estricto, ¿no? Los dos extremos son igual de... Pero a lo mejor son negativos. más productivos para una empresa el estricto, ¿no? ¿O no? Sí, cuando trabajas solo. Ajá. El problema es cuando tengas un Ya equipo cuando tienes más un grupo grande, ya se hace un pierdes... desmadre, se hace un caos. Sí, pues sí. Oye, al final yo imagino que la persona, olvídate de la empresa, la persona sufre, ¿no? Sí. Porque no tiene control, porque se frustra, porque etcétera, etcétera, ¿no? Sí, si tienes a 200, pues estás todo el día persiguiéndolo. Eso sí es agotador. Claro. Ahora, normalmente los mecanismos de adaptación, hay uno que está bien común, es el que llamamos histriónico. Es el que tiene que llamar la atención, el que tiene que ser visto. Es muy común, por ejemplo, en los investigadores. Ves al director del laboratorio, que es el que da la conferencia, cuando el que hizo la investigación es otro. Y es bastante común por ahí con los investigadores. Pero esa parte histriónica de tienes que ser el que está en el medio, tienes que ser el visto, puede ser muy funcional, pero cuando se desborda, pues no permites que tu equipo brille. Claro, No dejas a nadie de tu equipo que brille. Pero si es demasiado bajo, tampoco funciona. claro. Porque si tienes un histriónico demasiado bajo, si no vendes tu trabajo, pues puedes trabajar de una manera increíble y puedes hacer maravillas, pero nadie voltea a verlas se porque no vende, las vendes. Claro. O sea, ¿cuáles son los tipos, digamos? ¿Es el histriónico? El Histriónicos son uno de ellos, compulsivos son uno de compulsivo ellos, es el otro. que si los llevas al extremo son los que marca el DSM como los trastornos de personalidad. Ah, vienen de ahí, de esos dos. Y son rasgos que tenemos, si los ves como patología, es cuando se desbordan, cuando ya no son funcionales. Órale. Pero si los ves solamente como rasgos que son funcionales, nos ayudan bastante a trabajar con la persona en la empresa para comprender su comportamiento. Ok. Aunque no llega a una patología, sí son rasgos que en cierto contexto te pueden estorbar. Por ejemplo, un histriónico bajo, pues sí me puede estorbar para vender mi trabajo. Ok. Hay uno que es bien interesante. Evitativo es que evito el contacto. Entonces son como un poco más aislados, un poco más... El conflicto también, digamos, un poco. Evitan el conflicto, como que se aíslan un poco y funcionan en su lado, ¿no? Y para Depende. ciertas profesiones son maravillosos. Sí, son la gente que funcionó en la pandemia excelente. Maravillosos. Sí, dijeron, uy, A excelente. ver, ¿cuáles son exactamente para ubicarlos ¿Enlistarlos? todos? ¿Se lo Ajá. sabe? Ves evitativo, pero júntalo con el dependiente, Ok. que son contrarios, pero a veces se dan a la par. Sí, claro. Entonces tienes a alguien que evita el contacto, pero cuando tiene a alguien en quien puede confiar, se le agarra y no lo suelta. Ujú. Y entonces, como me siento asfixiado, se va y le comprueba la teoría de que el mundo es malo. Y se vuelve más evitativo. Tienes histriónico, también narcisista es otro. Órale. Ahora, narcisista en las redes sociales lo hemos satanizado. Aunque realmente un narcisista moderado no es No es malo. Sí. De hecho, ninguno cuando está moderado lo podríamos catalogar como negativo. Si tengo un narcisista demasiado alto, entonces dejo de escuchar a los otros. Claro. Lo que yo digo es lo que tiene que ser y estoy tan seguro de lo que yo digo que no me importa lo que tú digas. Un Trump, digamos, sería narcisista. Tal cual. Sería como el estereotipo, ¿no? Sí, sí, sí. Sería. Y demasiado bajo, pues deja de escucharse a sí mismo y escucha solamente lo de los otros. Un gerente me dice una vez, oye, es que me llamaste narcisista, ¿no? Pero está moderado. No, narcisista es malo, ¿no? Digo, si no fuera por ese narcisista moderado que tienes, no estarías aquí. Exacto. Porque si no tuvieras seguridad en tu imagen, si no tuvieras seguridad en ti, pues difícilmente hubieras llegado al puesto que tienes. Oye, es muy interesante estos tests que hacen. Nosotros lo tomamos. Porque y no teníamos idea ni de qué eran. Nos mandaron el link. Y es muy interesante porque te mide, o sea, el mouse. Ajá. ¿Cómo mueves tu cursor? ¿Cuánto tiempo picaste? O sea, te estás midiendo todo al mismo tiempo. Y en realidad uno piensa cuando lo está haciendo que te están evaluando algo y en realidad te están evaluando Otra cosa completamente distinta. Otra Sí. completamente Pero este distinta. sistema tú lo hiciste, ¿no? ¿Es el sistema lo hice, NIR? sí. ¿Se llama NIR? ¿Cómo El sistema se llama Core. Ah, Core, ok. Ese tú ¿nos puedes platicar un poco de ese, cómo lo Sí, claro. creaste? Pues,
no descubro realmente el hilo negro. O sea, son pruebas bastante tradicionales. Es sopa de letras, es series de números y letras, memoria, colores. Pero la interpretación está enfocada en la empresa y es donde está la novedad. Okay. Y es muy común utilizar pruebas clínicas en la empresa, por ejemplo, para la parte de neuropsicología. Y el hecho de que sean clínicas, pues sí te da información, pero no está diseñada para eso. Entonces aquí lo que buscamos hacer, el equipo, fue hagamos algo para la empresa. Y empezó por cosas interesantes. Por ejemplo, clínico tiene que ser súper controlado, laboratorio, tienes que sentarte, tienes que estar tranquilo, vemos que estés súper tranquilo, yo estoy contigo, todo súper cuidado, que no haya ruido. Y acá tenemos que hacer lo contrario, buscamos hacer lo contrario. No me interesa medirte en un laboratorio, me interesa medirte en tu trabajo. En tu cubículo. En tu cubículo. Entonces, pues llévate la evaluación y tú la haces. Sí, donde te agarres. Donde en te el agarres. baño, sí. Oye, es que la hice en la noche después del cierre de mes. Y si tu jefe te hubiera pedido un reporte, ¿cuándo lo hubieras hecho? En ese momento. Cero. Ahí es donde te quiero medir. Exacto. Entonces empezamos a tropicalizarlo a la empresa y a tropicalizarlo no a lo clínico, sino a lo funcional. No buscamos la patología. Buscamos el rasgo que nos permite entender por qué te comportas como te comportas. Y tardamos 3 años en parametrizarlo, en normalizarlo, ¿no? Órale. ¿Dices que has medido cuántas personas, dices? Ya vamos en 4,000. 4,000 personas medidas. Wow. Y ¿has hecho algo también para temas, o sea, solo empresariales o también algo así como para parejas? Lo hemos aplicado en parejas y resulta bien interesante. Y a veces en parejas pues resulta hasta de pronto como curioso. Por ejemplo, encontramos una pareja que tenía cada uno rasgos muy dominantes de algo que era complementario. Entonces nos fijaron, oye, ¿y lo trabajamos? No te lo recomiendo. Sí, no le muevas. No le muevas. El balance está perfecto. En el momento en el que los dos trabajen eso que se está desbordando dentro de su estructura de personalidad, el otro ya no te sirve. Wow. O sea, Sí, tú sí puedes neurológicamente ver un poco una pareja y decir, esto no va a jalar. Pues puedes ver en qué son complementarios y en qué no, pero al final es más complejo que simplemente ver un número y decir va a funcionar o no va a funcionar. ¿Cuáles son de las combinaciones tóxicas? De las más tóxicas. Cuando, por ejemplo, hay una variable que es la respuesta a la presión. Uh-huh. Y cuanto más extrema sea esa variable, más complicado es que funcione. Los extremos eran el reflexivo, que es el que necesita información, el que está preguntando, el que se anticipa. Y el otro extremo es el impulsivo. El impulsivo es el que resuelve, no pregunta nada. Y a veces se le sale más cara la solución que el problema. Los dos pueden ser explosivos, que es algo que observamos. Al principio pensábamos que el impulsivo era el explosivo y el otro era como más tranquilo, pero no, el reflexivo también puede ser explosivo. Entonces, fíjense qué interesante cómo dos... ¿Cómo puede ser explosivo el reflexivo? Porque cuando le llega el agua al cuello, estalla. Ah, ok. O se deja tanto pasar la Ya. situación que ¡pum!, se vuelve explosivo. Ok, ya. Ahora, fíjense cómo el perfil más contrario al mío, por ejemplo, si yo soy impulsivo y actúo y soluciono, Uh-huh. me sería maravilloso un perfil reflexivo. ¿Por qué? Porque es el que me puede complementar. Pero en la práctica es con el que más choco. ¿Por qué? Porque es el más distinto, es el más diferente. Sí. Ahora, dos perfiles que son idénticos tampoco funcionan tan bien. Sobre todo cuando esa parte idéntica es la que niego de mí. Órale. O sea, puede que sea más tóxico eso, ¿no? Dos muy iguales Ajá. a dos completamente distintos, ¿no? Sí, completamente O distintos. extremos. Pueden aprender a complementarse. Uh-huh. Exacto. Y van buscando las formas de balancearse, pero dos idénticos, sobre todo que en esas partes idénticas, de forma inconsciente, hay partes que niego de mí. Uh-huh. Si tú pudieras agarrar una pareja, analizarlas y supongamos que salen que son muy iguales, poder ayudar a alguien a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerte más reflexivo. ¿Cómo le hacemos para podernos balancear? Claro. O sea, sí se puede entrenar a alguien o sea, puedes mover los nodos ahí, las Sí. perillas a la gente. Hay cosas que sí, cosas que no. Ok. Por ejemplo, que alguien que sea muy, muy impulsivo, lo volvamos más moderado, sí se puede. Ahora, que lo volvamos, si es impulsivo, lo volvamos reflexivo, pues es el otro Sanes. extremo, es un Ok. poco más Ah, difícil. se puede. Pero normalmente lo que buscamos es volverlos más moderados. ¿Por qué? Porque el reflexivo con el impulsivo va a tender a chocar y puede ser explosivo el choque. Uh-huh. Pero el impulsivo tiene un perfil más moderado que es el activo. Uh-huh. Y el reflexivo tiene un perfil más moderado que es el estratégico, que no es tan intenso. Entonces, desde allí el complemento que pueden formar es más interesante. Entonces, más que convertirte en algo que no eres, podemos moderar aquello que se está desbordando Claro. y resulta más funcional. Ahora, alguna vez tratamos de cambiar la velocidad de pensamiento.
Nos quisimos hacer los superhéroes y vamos a cambiar la velocidad, vamos a tratar de modificar la velocidad de pensamiento y fue un desastre. Sí, Ah, pues sí. sí, me ¿Y cómo, imagino. cómo hicieron o cómo intentaron hacer ese cambio? Vamos a tratar de ponerlo en un contexto en el que tenga que ir más rápido y Que seguramente tenga que sí. catch up. Lo único que logramos fue que entrara en un sobreestrés Sí. y no se movió nada, ¿no? Claro, nada más estresaron O al sea, es tu paciente. velocidad, ¿no? Sí. No la puedes cambiar. Esa velocidad ya viene, digamos, Es tu escrita en velo- piedra. Y... Es tu velocidad. Órale. Y Y ahorita eso que que decías, tienes- perdón, no, ahorita que decías eso de que dos personas iguales chocan, es lo que luego pasa hijos con papás, ¿no? Sí. Que dices, puta, ¿por qué con este hijo o con mi papá yo choco tanto, pero con mi mamá no? Ajá. Es eso. Pero no chocas en lo que admiras. Sí, claro. Chocas en lo que niegas. En lo que, exacto, que tú En lo que tienes niegas. muchísimo y dices, yo eso no lo tengo, pero me odio que haga eso. Pero Ajá. lo haces igual. Pero es tuyo. Claro. O sea, chocas en lo que en tu zona oculta, ¿no? En tus Claro. sombras, como les decía yo, Exacto. ¿no? Y chocas precisamente porque no te quieres dar cuenta y eso es una cosa que te lo está queriendo poner ahí en la cara y... Sí. Los hijos son tu espejo, ¿no? Ok. Entonces, mencionabas a Freud al inicio. Ujú. Sigue siendo tan relevante como hoy como en ese entonces, ¿no? El modelo psicodinámico sigue siendo influyente porque puso una muy buena base. Ujú. Ahora sí ha avanzado a otras cosas, ¿no? Incluso hay varios que trabajaron y estudiaron con Freud y plantearon modelos muy interesantes después de pelearse con Freud. Ujú. O sea, el modelo psicodinámico sigue siendo interesante. Hoy quizás el psicoanálisis de diván, Ujú. de acuéstate y una proyección absoluta, pues creo que ya es más difícil de encontrar y creo que pues ya no es tan funcional porque ya pues hemos aprendido más cosas de las que planteó Freud, Ujú. pero sí sigue siendo influyente. Ahora, si me preguntas a mí, yo soy como el polo opuesto. Ujú. Freud es psicodinámico, en el medio quizá podríamos poner a los conductuales Ujú. y yo soy humanista, yo soy de Gestalt, entonces somos como el polo opuesto. Ujú. Ahora que te iba a preguntar justamente de ese estudio de la terapia, ¿no? De Gestalt. Gestalt. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es esa terapia? ¿Por qué es tan famosa? La Gestalt es interesante cómo se formó. Fue una pelea de Fritz Perls con Freud. Más que pelea, fue como una decepción. Fue a un evento a decirle, mira, tengo este modelo increíble, espectacular. Y Freud le contestó, vengo a traérselo, ¿no? Él venía de Sudáfrica y Freud estaba en un congreso en algún lugar o algo así, ¿no? Ujú. Y Freud parece que le contestó, ok, ¿y cuándo se regresa? O sea, ni siquiera lo vio. Y fue tal su coraje que creó la Gestalt. Ahora, la Gestalt, sí es en muchos sentidos el polo opuesto. La Gestalt parte del contacto. Y es una psicoterapia de contacto y de relación. Ujú. Y eso la vuelve poderosa. Podría parecer, porque es de contacto y es muy libre, que sea ligera, pero no tiene nada de ligero. ¿A qué te refieres con contacto? Y la persona que está en psicoanálisis no se involucra, es una página en blanco porque tiene que permitir tu proyección. Ah. El gestaltista hace exactamente lo contrario. El gestaltista se va a la Platicar y todo, frontera sí. y se deja tocar por tu emoción. Ok. Y desde el tocarse desde tu emoción, trabaja. Mm. Entonces, un gestaltista no solamente no es una página en blanco, se involucra Empatiza y- completamente. sí, ok, wow. Y un gestaltista, no quiero decir bueno, serio, pero un gestaltista puro Ajá. trabaja en lo que llamamos trabajo de frontera. El trabajo de frontera es que te pones en la frontera con el otro y te dejas tocar por el otro, Ok. sin romper la barrera y Sí, el límite de sí de puedo la empatizar con tu formalidad, emoción y puedo tocar tu emoción, pero no es tu emoción, ¿no? Sí, Si no acabaría el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y el psicoanálisis es justo el polo opuesto. A mí me llamó la atención la Gestalt porque es la terapia del contacto, es la terapia de cómo nos relacionamos con el mundo y con el entorno. Más humana, ¿no? Más Como- humana. ¿Y ha habido algo nuevo, así como eso más reciente, algo emocionante que haya roto en la psicología? ¿Qué haya ocurrido? Hay un autor en Manchester, de hecho vino a Querétaro, ¿Ah, sí? trabajamos algunos con él un fin de semana y fue fascinante, se llama Peter Philipson. Ok. Y él lo que ha hecho es llevarlo y llevar el concepto de Peirce, el concepto de la Gestalt, a grupos. Y creó lo que se llama la Escuela de Manchester. Entonces, lo que él desarrolló es cómo nos comportamos y cómo funciona toda esa teoría de la Gestalt, pero cuando estamos en grupo. Ujú. Entonces, el concepto de self que maneja la Gestalt lo volvió un self del grupo. Ah. Y la verdad es que lo volvió bastante interesante. Que es algo como que ya empezaban a hacerle los alcohólicos anónimos y ese tipo, ¿no? O sea, como Sí. que ya en un grupo se sobrelleva la emoción entre todos y... ¿Cómo se comporta el grupo? Ujú. Órale. Sí. Está cañón. Los grupos sí tienen un poder Mágico. brutal. Sí, exactamente. Sí, el último libro trata justo sobre eso. El último, el que salió en enero, no sé si ya se los mandé. No. ¿No? Se los paso con gusto.
yo siento que precisamente por este tema de grupo es como caímos recientemente en todos estos absurdos como el tema del lenguaje inclusivo y el de que ya no sabemos ni qué es una mujer. Es precisamente por ese tema de que en grupos se empezaron a desquiciar, ¿no? Sí, y estamos cayendo en el que si yo pertenezco a este grupo y este grupo pensamos esto y tú no perteneces a ese grupo y no piensas esto, entonces tú estás mal. Y nos estamos volviendo totalitarios con las ideas. Extremistas, sí, completamente. Extremistas y totalitarios, ¿no? Sí. Y no conozco ningún movimiento totalitario que haya habido en la historia que no piense que ellos están bien y los demás están mal, ¿no? Claro. Y lo justifico como es que si no piensas igual que yo estás mal, ¿no? Y estamos cayendo un poco en eso. Sí, No sé si viste este experimento que hicieron una vez en una escuela de que está así, yo creo que ahorita ya estaría prohibido hacerlo, que a todos les había niños con ojos azules y niños con ojos negro cafés. Y les dijeron que los de ojos azules eran como, pues, inferiores. O sea, les empezaron, o sea, llegó alguien a darles esta plática, ¿no? Los de que son superiores son más inteligentes. Y el buleo empezó así segundo en el que se fue la maestra. Claro. Y ya después tuvieron que decirle, no es cierto, ¿no? Pero vieron que en un ratito, empoderados por esa plática, ¿no? Sí, los otros niños dijeron, ahora sí. Es un error genético, ¿no? Los ojos claros, pero... Es una mutación. Es una mutación. Bueno, una mutación, no un error. Pero no es una cosa de inferioridad ni... No, para nada. En ese momento, así se los dijeron y lo aplicaron. O sea, en un ratito estaban bulleando, ¿no? Sí. Y es eso mismo. O sea, que en qué ratitos algunas creencias puede tener la gente y después se vuelve una profecía que se autocompleta, ¿no? Porque te sientes inferior y entonces ahora ahí vas tú ya también a... Claro, lo que llamamos el efecto Pigmalión, ¿no? El efecto Pigmalión, sí, claro. En algún grupo, no me sé exactamente el experimento, pero era algo así. A un maestro le dijeron, oye, tienes a los 5 alumnos más brillantes de la escuela y a los 5 menos. Tú no tienes que hacer nada, tú solamente convive con ellos, nada más te avisamos porque vamos a hacer esa observación, pero nosotros observamos, tú no hagas nada. Y al final del año, los 5 de mejor rendimiento fueron los 5 de mejor rendimiento. Y los 5 peores fueron los 5 peores. Por la pura predicción. El tema es que los habían escogido al azar. Wow. Sí. Y el maestro, sin decirles nada, desde su actitud, desde su forma de tratarlos, los condicionó. Sí. O sea, afectas más de lo que crees. Está cañón eso. Con las creencias, ¿no? Sí, con las puras creencias. De hecho, por ejemplo, nuestros suscriptores son de las personas más inteligentes que... Por eso suscríbete. Yo, más que creencia, pondría la parte de identidad. Claro. Creo que es más importante todavía. Sí. Y la creencia se vuelve identidad. O sea, yo puedo pensar y creer que las matemáticas son difíciles, pero cuando digo yo soy malo para las matemáticas, ya no es una creencia, ya lo volví parte de mi ser. Sí, claro. Y esa identidad y esa historia que yo me cuento, hay una autora, se llama Ann Ducles, vive en México. Ella nos contaba alguna vez que somos contadores de historias. Incluso la imagen que tienes de ti mismo, la autoimagen, lo que tú piensas de ti, es una historia que te cuentas. Y no necesariamente te cuentas la historia de lo que eres, sino de lo que necesitas ser para poder vivir estable. Entonces somos contadores de historias. Y desde esa historia es desde donde pertenecemos, por ejemplo, a un grupo, ¿no? Desde donde pues yo puedo volverme totalitario con una idea, porque desde esa idea está de acuerdo con esa identidad que yo tengo, y el hecho de retar esa idea puede retar mi identidad. Claro. ¿Y estas historias te las puedes crear subconscientemente? ¿Hace cuando si yo me escribo? De hecho, lo hacemos subconsciente. ¿Ah, sí? Una buena parte de lo que nos contamos es subconsciente. No, pero digo, si yo hago algo consciente, de cuando yo escribo mi historia y pongo una cosa que desde que la estoy escribiendo sé que no es mi historia, pero digo, me la voy a leer para convertirla en mi historia. O sea, voy a hacer como si la lectura que haga es como mi profesor que piensa que yo soy uno de los alumnos destacados. Y si la lees, aunque sepas tú que tú le escribiste eso, el subconsciente la absorbe y sí tiene un impacto. Puede tener un impacto. Les platico el caso de un buen amigo. A ver. Sin darles detalles, ¿no? No, balconearme, ¿no? Pero no, adelante. él en la escuela era el del bullying. Ajá. O sea, el buleado. El buleador. No, el buleado. El buleado, ok. Había veces que teníamos que ir por él porque lo habían aventado al bote de basura. Ay, caray. O sea, era pequeñito, era delgadito, muy tímido, muy buen amigo, buena persona, pero pues la víctima del bullying, ¿no? Claro. Sí, pobre. Y en algún momento salió de la ciudad, se fue a otro lugar y regresaba a México para entrar a la universidad. Y dijo, me voy a reinventar. Allí no me conoce nadie, allí no saben quién soy.
pues me voy a contar otra historia. Y se contó una historia más ganadora, una historia fuerte, y se terminó creyendo esa historia y se terminó convirtiendo en esa historia. Llegó a ser el country manager de una empresa importante en España. Hoy es el dueño de una de las marcas clave de alimentos en España y le va muy bien. Órale. Pero en algún momento decidió reinventarse, decidió contarse otra historia y trabajó en creerse esa historia. El famosísimo fake it till you make it, ¿no? Ujú. No, y aparte empezó en un canvas blanco. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en ese mundo tóxico donde ya era inferior, donde ya lo veían para abajo? Estaba en la basura. No podías, o sea, salir sería muchísimo más complicado. O no sales. Sí, se fue a un lugar, dijo, "No, allí no me conoce nadie, llego de cero. Claro. Es la Voy a ventaja. contar de- otra historia, sí. ¿no? Órale. Sí, Y la verdad es que ahora le va maravilloso. O sea, veo que sube posts. Ahora estoy en París, ahora estoy en Francia. Órale, qué bueno. Entonces, si escucha el post, sabrá de quién hablo, ¿no? Y Él sabrá luego me perfectamente. reclamará que me lo estoy balconeando. Pero Sí. Y ya tener sus haters y ya no, por lo menos ya no lo tocan, ¿no? Como ya yo pasé por eso. posiblemente muchos de los que le hicieron bullying después trabajaron Para él. En algo. para él, ¿no? Seguramente. Oye, Sí. y a nivel neurológico, ¿sí hay una diferencia clara entre hombres y mujeres? No es clara, Ok. pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es esa? Es una diferencia? tendencia. Ok. Los hombres tendemos a tener mayor proporción de sustancia gris y las mujeres de sustancia blanca. Ahora, ¿qué es sustancia gris o sustancia blanca? Bueno, somos bien originales, ¿no? Ves una imagen, lo que se ve gris es la sustancia gris y lo que se ve blanca es la blanca, ¿no? La gris son concentraciones de núcleos de las neuronas. Lo blanco son concentraciones de axones, que es como el cablecito que sale de la coletita. Ok. Las mujeres tienden a tener una mayor concentración de sustancia blanca, lo cual significa tener mayor concentración de conexiones. Y los hombres tenemos mayor concentración de grupos de núcleos. Ujú. Pero es una tendencia. Alguna vez se hizo un estudio interesante. Se tomaron imágenes de una serie de hombres y de mujeres y lo que se iba haciendo es, bueno, en las filas ponemos la característica que vamos a medir y en las columnas ponemos a la persona. Entonces, si le das poniendo colores, pues si es proporción hombre, le ponemos azul. Si es mujer, le ponemos rosa. Y si está en el medio, pues le vamos poniendo como subtonos. Entonces, si vas haciendo uno por uno, vas formando un dibujo. Pues esperarías que el de los hombres salga azul y el de las mujeres rosa. Y no. El de los hombres salió así medio azulado, con algunos tintes rosas, y el de las mujeres más hacia el rosa, pero con algunos tonos azules. O sea, en promedio sí están en los extremos más blanco y gris. Sí. Como la fuerza, podrías decir, ¿no? En promedio, los hombres en promedio son más fuertes, las mujeres en promedio. Por ejemplo, tener más axones tendería a ayudarte a aquello que tenga que ver con las redes. Por ejemplo, la memoria. Ok. Entonces, pues sí, si tomas un grupo de 10 mujeres y de 10 hombres y pones pruebas de memoria, es probable, y de hecho se ha hecho, Que las mujeres. que las mujeres pues tengan 7 mejores y los hombres tengan 2, ¿no? Ujú. Ok. O sea, una proporción mayor. Sí, una tendencia. El hecho de tener mayor sustancia gris que sustancia blanca te ayuda, por ejemplo, en tareas como la visión espacial en la parte parietal De cazador, digamos. O de cazador. O, por ejemplo, pues cuando sales, acomodar las cosas en la maleta o manejar el auto, ¿no? Las proporciones. No significa que todos los hombres funcionen mejor en la parte espacial, pero hay una tendencia. Sí, sí. Ok. Y Un- la manejada tiene que ver con eso. La manejada Sí, tiene que ver con eso. no. Pero es más una tendencia que una... Sí, claro, no es un absoluto. Sí, Sí. no. Un buen amigo cuando vi ese estudio, es un biólogo, decía, pues nos hubieran preguntado los biólogos, nosotros tenemos claro que es una tendencia, no, el género no es una... Y esto se un ve absoluto, también ¿no? es decir, una mujer que es como más hombruna, tiene más materia gris y un hombre que es más gay y así más afeminado, ¿tiene más materia blanca? ¿O Pues sería interesante ver la proporción. no sabrías, no? No sabría decirte, pero quizás, ¿no? Quizás, no sé. Se puede estudiar eso. Sería interesante estudiarlo, ¿no? Sí, estaría cañón. Sí, claro. sí, sí. Pero sería interesante. Sí, seguro. Oye, hay no sé cómo se dice, un estudio de un paciente que se llama Henry Moileson. No sé si lo ubicas, el de que tenía, no sé si lo ubicas por nombre. ¿De la avería de ferrocarril? Creo que algo de la memoria, que le quitaron un tema y se le olvidó algo de la... A ver, que Ernesto nos ayude. Sí, se llama Henry Molaison. No me suena. No sé cómo Igual se Ay, caray, rapidísimo. Ahí lo tenemos, mira. Sí. Se parece al de Breaking Bad, ¿no? Sí. Sí, el de la campanita. Pero ¿cómo se llama el estudio? Quiero saber este estudio. La binaridad del hombre con el...
Sí, quería ver. La memoria a corto plazo se le quitó. Algo tenía, Mira, se lastimó el hipocampo. pero El hipotálamo, más bien. Ajá, el hipotálamo. Fue el con el que descubrieron dónde se guardaba una parte de la memoria. Que esa es una de las grandes dudas de las neurociencias, ¿no? De la memoria, sí tenemos una capacidad limitada de memoria, dónde se guarda, ¿no? Todo eso. Y con él fue el que estuve viendo fue el primer persona que por error le quitaron una parte y vieron que sí afectaba la memoria. Dijeron, eso sí servía. Eso sí era bueno. La memoria es bien interesante. Sí. Alguna vez veía un estudio en el que buscaban ver la red. La memoria funciona más como una red que como que está en un chip. Ujú. O sea, no hay una región de la memoria, del cerebro donde esté la memoria. Pero sí hay partes que se involucran. Por ejemplo, si dañas el hipocampo, generas amnesia. Ujú. Si dañas la amígdala, generas amnesia. Si dañas los ganglios basales, generas amnesia. Alguna parte de la corteza cingulada generas amnesia. Y lo interesante es que hicieron ese estudio y encontraron, ok, sí, pues es una red serial y si dañas una parte de la red serial se desconecta y generas amnesia, ¿no? Ujú. Para que un experimento funcione o lo puedas dar por válido, tendría que ser replicable en un entorno distinto. Entonces va a otra universidad con los becarios o los doctorandos y ellos hacen el estudio. Y le tocó uno bien concienzudo. Y resulta que lo empieza a hacer y no se genera amnesia, ¿no? O sea, no funciona así. No funcionó, se replicó. Ajá. No se replicó. Y el investigador, ¿cómo que no se replicó? No. Y el tema es que el que había hecho ese estudio había hecho más repeticiones de las que se había hecho en el estudio original. Entonces se encontró que si el estímulo es demasiado fuerte, la red se vuelve paralela y hay recuerdo. Órale. Pero si el estímulo es más bajo, por ejemplo, 3 repeticiones en lugar de 5, deja de haber fijación. Órale. O sea, hasta eso afecta para el tema de la memoria. Pero es interesantísimo cómo funciona, porque si el estímulo es demasiado fuerte, lo cual significa que es más importante para la supervivencia, sí lo vas a recordar. Claro. Sí, Entonces pues, tu memoria se protege ante un estímulo demasiado hace fuerte. copias secretas, digamos. Hace copias secretas. Oye, recientemente vi el caso de una persona que igual le hicieron como un encefalograma, algo, tenía un dolorcillo, algo así, se fue a checar y resulta que no tenía cerebro, que tenía así nada más como pura pegadito, así como casi como el tuétano, así como nada más así una membranita pegada al cráneo y que con eso tenía una vida funcional, o sea, como que era, a ver si lo puedes encontrar ese caso, Ernesto, para que vean. No lo escuchamos, pero suena interesante. Ajá, o sea, dijeron la El majestuosidad recuerdo del cerebro que con tantito así, con una embarradita así de mantequilla que tenía el cráneo, Medio funcionaba. podía hacer una vida normal. Caminar, comer, hablar. Y tenía trabajo y todo eso. Y digo, no, haber sido a lo mejor. Wow. Pero ahí sí te haces ver que, pues, entonces, ¿para qué tenemos tanto, no? O sea, sí es cierto esto que no lo usamos y que... Es un si poco mítico. Ok. Bastante mítico. Por ejemplo, si yo te dije... Mira, ahí está el scan. En 2007, A ver si ves la además. imagen, ajá. Un funcionamiento francés de 44 años casado con 2 hijos demostró una plasticidad cerebral extrema al llevar una vida normal con solo el 10% de su cerebro. Si puedes ver las imágenes para que veas Está ahí en las el arriba. scan. Bueno, sí, exacto. Ve. Sí, una embarradita ahí al lado. Con poquito... Me imagino Bueno, que también, muy ese no sé. brillante no sería, pero Sí, no. Pero pues mira. funcionaba, ¿no? Funcionaba con el 10%. O sea, quiere decir que... ¿De qué es lo demás? Como lo básico para sobrevivir, ¿no? Pues yo creo que sí. Lo que ocurre en el cerebro cuando algo se daña, o las regiones alrededor tienden a reemplazar su función, o la misma región del otro hemisferio tiende a reemplazarlo. Se llama reemplazo de funciones. No hay que se regeneren esas neuronas y vuelvan a funcionar. Si ya están, ya las perdiste, ¿no? Entonces no te das cuenta, yo creo que cuando te estás dañando, ¿no? Pero, o sea, sí, pero hay otras que reemplazan su función. Ahora, no es inmediatamente, tardan en hacerlo, pero todos los días tenemos pérdida de memoria, digo, de neuronas. Y la causa más común es vascular. Las neuronas se mueren porque falta sangre o porque sobra sangre. Ok. Y constantemente estamos teniendo pequeñas rupturas o pequeños tapones en las vías del cerebro, en las vías sanguíneas del cerebro, y hay neuronas que se están muriendo. Entonces, sí hay una pérdida de capacidad. Antes siempre le llamamos demencia, ahora es deterioro neurocognitivo. Si hay una pérdida normal. ¿Es un tema de irrigación de sangre? Entonces, pues, dentro del cerebro, por cualquier cosa, por una más presión, porque vino un coágulo, digo, no una embolia completa, pero sí. Sí, pequeñas mini embolias. Se te murieron 10,000, ¿no? Wow. Sí. Se te murieron 3,000, ¿no? Ahora sí es cierto que el alcohol te las mata más rápido. Pues influye. Se influye, ¿no? O sea, no el tomar, sino el constante.
O sea, pero el alcohol influye en la sangre, por lo tanto la sangre se irriga diferente, o la adelgaza o algo así, entonces eso Va a causa... influir, sí, va a influir. Son alcohólicos, sí pierden neuronas, sí se puede volver más tonto. Sí, aunque no al grado de, por ejemplo, un boxeador, Ok. un jugador de americano. O sea, el putazo es un poquito más, el golpe es... Tiene que ser un buen golpe para que llegue a tu cerebro. O sea, ahí está el cráneo. Después del cráneo están las meninges, que alrededor está la dura madre, que es durísima, ¿no? En el medio están las aracnoides, que están inundadas. O sea, tu cerebro está flotando. Y abajo de las aracnoides está la pía madre. La pía madre es como de madre piadosa, pero de piadosa no tiene nada. Cortarla es muy difícil. Entonces, imagínate, si la pía madre es bien complicado, la dura madre es Todavía muy más, complicada. Sí, más dura que Entonces, la... para que un golpe llegue, tiene que pasar por esas capas. Wow. Pero sí es constante. Un jugador, por ejemplo, americano de box, que todo el día está recibiendo golpes, pues sí llega un momento que tiene una pérdida. Claro. Oh, Oye, entonces, ¿cómo pasa que alguien se vuelva, quede inconsciente? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Tiene que ser un golpe... Pero el cerebro entonces sí se topa contra la pía pues, madre. está flotando. ¿Pero qué es lo que hace que te desconectes y te vuelvas inconsciente? Una inflamación. Una inflamación. Y el cerebro se protege. Ok. Y dice, mejor me apago, como cuando apagas una máquina que está sobrecalentando, apágala y ahorita reinicia el internet, es lo mismo. Ajá. O sea, para que no, o sea, no esté corriendo inflamado y haga mejor pues, vámonos. Desconéctate, ajá. Ahora sí ya vas. Reinicio. Órale. Rebotea. Que más que inflamación es como el golpe, ¿no? Pero tiene que ser un mega golpe para que eso pase, claro. ¿no? Pero aunque te lo den en la quijada, por ejemplo, hablando de box, que pegan los golpes en la quijada, ¿por qué se desconectan si es en la quijada y no en el Aquí cerebro? quizás no es tanto que le pegues al cerebro, sino que el golpe hace que todo tu sistema nervioso se colapse. Ah, ok. Del dolor, digamos, órale. Y del golpe, o sea, El golpe, sí, el ¿Tú, mismo tú golpe. te has, tú te has No. apagado? Yo No, sí. nunca sí. Y tú estabas ahí cuando me apagué. Ah, sí, cierto, sí. Ya. por el cerebro tiende a protegerse. Sí, claro. Hace la protección. Sí. ¿Y has sabido esto que hay gente que tiene una concusión o cómo se dice? Concussion. Bueno, Sí, concusión. Sí, concusión, sí. Ujú. Y que regresan con habilidades raras. No, Ah, no sí, sabía, me pero- escuché. Sí, te lo- Spider-Man, ¿o quién es ese, no? O sea, gente como, por ejemplo, que le dieron un madrazo y que regresó y entonces se volvió muy bueno para las matemáticas, una cosa así. O sea, o que podía decir qué día era cualquier día del año. Así que se le venía a la mente Después de una concusión. después de una concusión. O sea, como que algo ahí, como que se le apretaba algo y... Pues hay que darle un golpe a varios, ¿no? No, Sí, pero es claro. que es como Se la regresan televisión. con algo, ¿no? O es como los electrónicos que a veces sí de un golpe sí se arreglan, pero otras veces lo acabas de joder. Pues sí. No lo he escuchado, pero No, sí, de sí, hay verdad, varios que chéquenlo. también quieren darles un golpe, ¿no? Pues habrá que ver. Si dice, si no sirve, pues a mí no. A ver si un levanta. rodillazo, Sí. Yo lo que había escuchado ahí es digo, cómo todo afecta, tu ADN y todo afecta. Que los que son pelirrojos supuestamente tienen mejor, digamos, duran más hacia la sedación, por ejemplo. Incluso de bebés tienen que echarles más dosis de sedación porque la aguantan más. Entonces, Ojo. por ejemplo, el Canelo, que es un peleador que es pelirrojo, por eso casi no lo pueden noquear. ¿A poco? Tiene mucho más aguante a ese tipo De pérdida de conciencia. Ajá. Pelirrojo. por el pelirrojo. Órale. No O lo sea, había es una escuchado. cosa, o sea, que no creo que es por pelirrojo, ¿no? Es por pelirrojo. Pero sí, bueno, el Los pelirrojo. pelirrojos tienden a hacer eso. Eso está, digamos, estudiado por enfermeras que tienen que, fuerzas, es pelirrojo, tienen que echarle más dosis de sedación. Órale. Mira nomás. Es Yo no pelirrojo, sabía vale, ¿no? que el Sí. pelirrojo es lo que han visto que es la tendencia Ajá. a que aguanten más. A lo Que mejor se no es un le absoluto, pues sí. pero es una tendencia. Ujú. Y eso pasa con él también, ¿no? O sea, obviamente se entrena mucho y está muy fuerte, pero Sí. le ayuda en algo el ser pelirrojo. Pues. Sí, quién sabe cuál sea la condición, pero Exacto. ¿Tú has tenido alguna experiencia de mente alterada? no. Nunca. No. Todo el tiempo he estado... Las drogas, ¿no? Básicamente. No, drogas Ah. o no sé, delirios o cualquier Quitando el cosa. mezcal, ¿no? Nada más. Con Sí, eso. yo no lo he vivido, pero Ok. y hay veces que quizás científicamente puedes decir, no, desde la ciencia, ¿qué tiene que ver lo pelirrojo? Ujú. Pero de pronto observas que hay casos que sí, ¿no? Es como los pediatras con los niños cuando les dan en los dientes. Ujú. Creo que es como consenso entre los pediatras que no les da fiebre. Ujú. A mis hijos cada vez que se les caía una muela o un diente les daba fiebre, ¿no? Sí. Entonces quizás científicamente no le encuentres razón, pero pues cada vez que se les cae un diente les da fiebre, ¿no? Claro. Pues igual dices, bueno, pues es que suena como esotérico que los pelirrojos tengan más resistencia. Pues sí, pero si las enfermeras que están haciéndolo todo el día se dan cuenta que el pelirrojo le tienes que echar más, Ujú. pues ahí es hay algo que algo. observas, ¿no? Ahí está el estudio, ¿no? Ahí lo estás observando, ¿no? ¿Cuántas cosas han de ser observadas que no se reportan por las implicaciones, no? Ujú. Y a veces estamos tan convencidos de lo que sabemos que no nos abrimos a lo que observamos. Ujú.
Oye, ¿y cuál es tu postura en cuanto a las drogas, digamos? Sobre todo las drogas alucinógenas, las más fuertes, tipo DMT, las químicas, ¿no? Las drogas LSD. tienden a cambiar la química Ok. y es lo que las vuelve muy peligrosas. Por ejemplo, las anfetaminas lo que hacen físicamente, o sea, obviamente actúan físicamente y orgánicamente. Lo que hacen es inhibir los recuperadores de dopamina, otra vez el mismo neurotransmisor. Si la dopamina es el neuroquímico de la euforia, y se libera en la neurona y hay recuperadores que lo toman y lo vuelven a usar. Ujú. Entonces, si yo inhibo ese que lo recupera, pues Ándale. tiende a haber más dopamina en la sinapsis. Dura más, digamos, también esa Pues, sensación, ¿no? al no recuperarse, pues se queda ahí, ¿no? Ujú. Entonces, las anfetaminas lo que hacen es que sientas más, que tengas más euforia. El problema es que tiende a acabarse. Ok. Entonces tiene Entonces, que regenerarlas. Se recupera por alguna razón, Sí. justamente por eficiencia. Entonces, al no recuperarse y haber tanta dopamina en la sinapsis, lo que interpreta la neurona es hay demasiada y la deja de producir. O sea, pues no es necesario. Pues Pues hay sí. demasiada, ¿no? Sí, claro. Entonces, un mecanismo es, pues hay menos dopamina. Si hay menos dopamina, Y si la recuperas, pero tardas. sí, pero lo que va haciendo tu neurona cuando hay demasiada en la sinapsis, cuando me estoy pasando con las drogas, es que pues deja de ser útil. Sí, O sea, pues ya no genero tanta porque hay demasiada. Y si no hay, ¿qué pasa entonces? te deprimes. Es el efecto contrario. Te va para abajo. Ujú. No tienes energía, no tienes ganas de hacer nada. Depresión, casi, casi. Y necesitas la droga porque necesitas la dopamina. Claro. Y si te la da la droga, si te la tomas, si te la Te vuelve la a... tomas y vuelve otra vez por el recuperador. Pero llega un punto en el que ya no es suficiente. Ya ni siquiera con la droga. Ya ni siquiera con la droga. Wow. Y es lo que la vuelve peligrosa porque además la vuelve adictiva. Claro, O sea, necesitamos la dopamina. claro. Y el LSD y eso ya es... Juegan con otros neurotransmisores. Pero es más Pero o al menos... final es cambiar la química del cerebro. O sea, la cambias y ya permanentemente, digamos. Pues necesitarías un periodo de recuperación en el que la neurona vuelva a aprender el balance de dopamina sano, ¿no? Ya. Oye, ¿qué opinas de esta noticia reciente que hubo de la chica esta española de la eutanasia? Un tema complicado, ¿no? Sí. Sobre todo que ya se había probado que no iba a salir de la depresión, ¿no? O ¿Se, sea, se puede no salir? ¿Se puede tú decir un caso no tiene remedio? Pues si ya intentaste todo, ¿y si se intentó todo? según leí en la nota, la habían intentado ya, llevaba muchos años en depresión. Sí. Ok. Entonces ya pues, creo que había poca Ansiolíticos, creatividad de todo. qué más le hacemos, ¿no? Ok. Y además, pues, creo que es un tema más como de ética, ¿no? Ujú. De hasta dónde una persona tiene el derecho de decidir hasta dónde vive, ¿no? Claro. La edad también es un factor, ¿no? O sea, porque tengo que tenía 20 y tantos años. Ujú. O sea, Sí, si hubiera sido una señora de 80, 90, nadie hubiera dicho nada. Hubieran dicho, no, pues sí, ya. y hasta de 50, ¿no? Porque si a los 50 años, yo me imagino, ya has vivido ciertas cosas que te dan cierta madurez de decir, ok, bueno, sé qué decisión estoy tomando mucho más informada que alguien de 20 y tantos. A tus 20 y tantos, la verdad, sí conoces muy poco de muchas cosas. Pero la niña no estaba deprimida. O sea, le sucedieron cosas que la causaron. sí, ¿no? claro, sí, sí, Y sí. cayó en depresión y estaba en la silla de ruedas. Y luego Se intentó suicidar y Y quedó quedó parapléjica. no, Eso me imagino que aumentó la depresión, evidentemente. Y Pero es hasta dónde puedes decidir, ¿no? claro, Ahora, ¿hasta dónde alguien en depresión tiene capacidad para decidir? claro. O sea, sí está sufriendo, pero en un estado depresivo quizás tomes una decisión o quieras tomar una decisión desde la que no estás consciente para decidir. Claro. Y la pregunta que a lo mejor nunca podremos contestar es, bueno, ¿y si sales de la depresión y regresaras en el tiempo, te quitarías la vida? ¿O como estás ahora dirías, valió la pena y quiero estar vivo, ¿no? Ujú. Pues sí. Creo que son preguntas que difícilmente nos podemos Son contestar. difíciles ¿no? ¿Tú alguna vez has estado deprimido o cerca de estar deprimido? En depresión no. De hecho, cuando estás en depresión te das cuenta, no te puedes levantar de la cama. Ah, o sea, si no, no es depresión. Si es depresión mayor. O sea, si estás moviéndote, bueno, hay grises, ¿no? La depresión clínica, ¿no? Y Sí, la que dices tú que sí es depresión clínica. física. No es tristeza. La depresión no es me siento triste, ¿no? Ok. O No, me siento- no tengo dinero, ¿no? No Eso tengo no dinero, es. estoy triste, ¿no? Sí, no. Pero sí puedes caer, por ejemplo, en una distimia. Y es más común. No llegas a la Distimia. depresión, pero te quedas como rozando la depresión, en un estado como melancólico. Ujú. O puedes caer en una ciclotimia, que es bajas a la depresión y subes rozando la manía. Y Ah, bajas a la caray. casi depresión y subes casi a la manía. Uy, Wow. está muy Esa es una peligrosa. ciclotimia sin tocar la depresión y quedándote a lo más en una hipomanía. Wow. Y la gente que tiene eso Te levantas y luego y vive así toda la vida.
Para diagnosticarse tiene que pasar bastante tiempo. Me parece que el DSM-5 lo marca en 2 años, en estar oscilando. Ahora, el tema de esa oscilación es que caigas en la bipolaridad, que antes le llamábamos maníaco depresivo, ¿no? Claro. O sea, que llega un punto en el que sí toques la depresión y sí toques la manía. Oye, ¿y cuál es la manera de la gente que está escuchando esto y que no, o sea, por ejemplo, yo, que puedo estar a lo mejor en eso, y digo, me siento identificado. ¿Cómo lo identificas? O sea, ir con un psicólogo, un psiquiatra, ¿cuál es? Tener Bueno, cambio de ánimo no es que estés mal, ¿no? Claro, es Creo normal. que ¿no? todos vivimos cambios de ánimos. Ahora, si son cambios pronunciados. fuertes, cambios en los que sí notas que tienes muy poca gana de hacer nada y de pronto quieres acabarte el mundo sin llegar a un extremo de la depresión o la manía, que si tienes depresión y tienes manía, te das cuenta que tienes depresión y manía. O sea, son muy notorios. Pero si son solamente cambios de ánimo, pues de pronto pueden ser normales. De pronto Ok. pues te ayuda a platicarlo, Sí, ¿no? claro. Pero si te das cuenta que son más fuertes, que sí caes en no tengo ganas de nada y al día siguiente haces proyectos para acabarte el mundo, pues sí es algo que deberías buscar apoyo, ¿no? Claro. Esa es una duda que yo tengo a nivel personal. O sea, ¿cuándo ir con un psicólogo y cuándo ir con un psiquiatra? Ok, psiquiatra es médico. O sea, ya es... Si es bipolaridad, el psicólogo, si llegas con él, te va a turnar con un psiquiatra. Ok. Si es clínico, ¿por qué? Porque la bipolaridad normalmente es medicada. Antes no era medicada, le decíamos maníaco depresivo y la persona pues, se tiraba de un edificio, ¿no? O sea, el diagnóstico era poco alentador, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hay fármacos que se pueden utilizar. Si es un tema clínico, pues va al psiquiatra, y si es un tema de acompañamiento, si es un tema psicológico que no requiera de medicación, normalmente es el psicólogo. Ahora, si tienes duda, ve con el psicólogo. Claro. Si el psicólogo identifica que hay algo que tenga que ser medicado, te turnará con el psiquiatra. Claro. O sea, es el punto más de abajo, más normal, Ajá. y va subiendo. Sí. Hoy en día hay una tendencia mucho de que supuestamente ir al psicólogo es como ir al gimnasio. O sea, hacer ejercicio es como que algo básico. ¿Coincides con eso? Yo creo que no todos necesitamos terapia como necesitarla. De hecho, me atrevo a pensar, y lo planteo, que la mayoría de las personas que van a terapia no tienen una patología. O sea, no tienes que ir necesariamente por tener una patología o que tengas un trastorno que resolver. Claro. Pero sí creo que todos en algún momento nos viene bien tomar terapia. En algún momento, ¿no? En algún momento. Por siempre. O sea, no siempre, pero sí en algún momento. Y el enfoque que te sientas cómodo. Claro. El psicoanálisis tiene cosas maravillosas. Si quieres irte más hacia tu infancia y a explorar, pues vete hacia el psicoanálisis. Si quieres más de contacto, cómo te relacionas, vete hacia la parte humanista. Hay una más científica, que es la cognitivo-conductual, que es maravillosa. Vale la pena de pronto, en algunos momentos de tu vida, ir a terapia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a conocer. Claro. Te va a ayudar a explorar, te va a ayudar a encontrar qué es aquello que está oculto en ti, aquello de lo que no eres consciente, que el hecho de hacerlo consciente te va a volver una persona más completa. Entonces, ¿todos necesitamos terapia? Pues no. Es como ir al gimnasio. Pues quizá no tanto. Sí, claro. Pero sí creo que a todos nos viene bien en algún momento de la vida el enfrentarnos a una terapia. Claro. Y quitarnos el paradigma de que el que va a terapia es porque está loco. Sí, claro. La mayoría no lo están, ¿no? Sí, no. Es más una introspección personal y ver dónde te encuentras emocionalmente, ¿no? Sí, y desatar nudos y encontrar formas de relación y encontrar conductas que estás teniendo que no son funcionales, no te están funcionando, no te estás dando cuenta, y el hecho de abrirlas en un proceso terapéutico pues te ayuda a darte cuenta que tienes patrones de conducta que no te están ayudando, ¿no? Claro. Y entonces eso no le viene mal a nadie. Sí, no, para nada. ¿Has pensado en que tus servicios se ocupen en el futuro para evaluar agentes de inteligencia artificial? Sería interesante. Porque igual los podrías evaluar, ¿no? Al final del día es una mente, es una red neuronal. Lo que le falta a la inteligencia artificial hoy para poder volverlo sujeto de un proceso terapéutico es conciencia. Pues una inteligencia artificial, hasta lo que conocemos hoy, no tiene conciencia. Claro. O sea, ChatGPT o Gemini o X te pueden dar una respuesta muy congruente, pero no son conscientes de que te contestaron eso. Claro. ¿Cómo sabrías que es consciente? Es que ahí está el tema. Si ni siquiera nosotros sabemos qué es exactamente, ¿no? Ajá. Pero por lo menos no tenemos pruebas o no tenemos elementos para pensar que tenga conciencia. Claro. Porque el algoritmo lo que hace es hilar palabras, ¿no? Yo había escuchado que supuestamente no podemos comprobar
yo no puedo comprobar que ustedes son conscientes, pero yo sí sé que yo soy consciente. Ujú. Pero no hay manera que tú me puedas probar que tú eres consciente. Ajá. Es un poquito eso, la paradoja de la Lo planteaba conciencia. Descartes. Órale, O sea, yo no puedo saber que tú existes incluso. exacto. O sea, tampoco lo puedo negar. Sí, claro. Pero Pero no lo puedo- no me consta, digamos. No me consta. Lo único que me consta es que yo existo porque pienso, Claro, pero yo solo sé que yo pienso. No sé si tú piensas, ¿no? exacto. Entonces, Está acá. supiste hay un papel de Gemini que se llamaba Glimpses of Consciousness o algo Ok. así. No sé. Y resulta que detectaron que había ciertas cosas que había hecho este modelo de lenguaje donde había pretendido no tener habilidades que después resultó que sí tenía. Ujú. Es la parte compleja, ¿no? Ajá, entonces ahí ya empiezas a decir, oye, pues ¿por qué hizo eso, no? O sea, Claro. fue un fluke o... Ahí es donde sí. Yo escuché de algunas que empezaron a platicar y empezaron a crear su lenguaje, ¿no? A las de Facebook, sí, las de Las de Meta. Facebook, sí. ¿no? Las tuvieron que desconectar porque empezaron a hablar en un idioma que ya no entendían. Sí, empezaron a crear su propio lenguaje por eficiencia. Claro. Un amigo creó una IA para algo, una red pequeña, Ujú. y de pronto se dio cuenta que evolucionaban sus respuestas y se volvió loca. O sea, se deschavetó. Claro. Empezó a... El ruido es que ese es el problema. Como todavía es un tema de estadística, Ujú. llega un momento donde si se mete un ruido, en un ratito Se ya deschabela. se Se exponencia. contamina. Este amigo le creó otra inteligencia artificial para ayudarlo a entender por qué se había deschavetado la primera. Ay, Pero creaste un psiquiatra. Sí, literal. Wow. Y Le funcionó. creaste el primer psiquiatra para entendió por qué se había deschavetado, que justamente era el ruido. mira, Entendió de dónde venía esa... de dónde venía ahí el epicentro de su Exacto. deschavete. O sea, tú podrías creer, a veces que está la teoría de la simulación. Ujú. ¿Podría ser, digamos, algo viable en tu Que manera de existía verlo? una simulación. No, que vivimos en una Que vivimos en una simulación. simulación. Que esta es una copia de una realidad igual o parecida. ¿Por qué no? Si dan las cuentas, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, la realidad es una construcción en tu mente. Claro. Al final, dentro de tu mente, lo que está ocurriendo aquí es una simulación. Ujú. Y tú solamente la armas con partes de lo que hay. Claro. Y yo estoy viendo esta parte de la simulación, ¿no? Ujú. Estoy pensando que atrás está Ernesto, ¿no? Pero no lo estoy viendo, entonces no sé si está Ujú. realmente ahí o no. Sí, y lo que tú Para mí. construyes y lo que construimos nosotros puede ser Está, ¿eh? distinto. No. Sí, exacto. Entonces, cada quien ve una película distinta. Eso a mí me vuelve la cabeza. A mí eso me es encantaría increíble. poder de repente así por un segundo poder sentir lo que ve alguien así en su envase completo. Yo creo que sí debe ser hasta el óculo, o sea, hasta el globo ocular debe cambiar y debes de ver como hasta distorsionado. A lo mejor el rojo para él no es el rojo, ¿no? Exacto. Eso sí, esas son de las preguntas de niño que siempre... ¿Tu rojo es tu rojo? Exacto, sí. ¿Cómo Así está? de naranja. Pues yo la veo naranja, a mi naranja. A lo mejor es tu rojo, mi No, naranja. imagínate entrar a un lugar de todos los colores volteados, ¿no? Ha de ser Sí, es que alucinante. sabemos muy poco de lo que no sabemos. Ujú. Y la física cuántica resulta fascinante. Claro. O sea, no soy partidario de que se utilice la física cuántica para sacarla de contexto y meterla en el desarrollo humano. Sí, no pues, soy güey, fan, ¿no? son otras Sí, leyes, es otro mundo. Porque ¿no? es un contexto muy, muy acotado, ¿no? Pero la física cuántica plantea cosas interesantes. increíble, sí. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, Ujú. pues sí te lleva un poco a pensar en una simulación, ¿no? Claro. Sí, que es lo más Pues mínimo. que las ¿no? cuerditas generan las Vibraciones. vibraciones, o sea, las vibraciones de las cuerditas generan la materia, ¿no? Claro. O el estudio de que observar un electrón hace que cambie, ¿no? Ujú. Ese también se me hace de los más locos de la cuántica. Dices, la observación afecta. Sí. Wow. Sí. Si lo dejas es una onda, pero si lo observas ya no, ¿no? Ujú. Es fascinante, la verdad. Y para los dos lados que volteas, si volteas hacia el macrocosmos o el microcosmos, en las dos encuentras una cosa que solo puedes contemplar por un ratito antes de realmente como que regresar a tu realidad y decir, bueno, esto es tan fascinante que o sea, ya no puedo vivir esta vida de humano. O sea, De hecho, eso es pues me siento un payaso, ¿no? Oye, es el sueño de la física. O sea, la teoría de la relatividad explica el macrocosmos Ujú. y la explica muy bien. Ujú. De hecho, predice los agujeros negros y luego resulta que le sacamos una foto y se parece a lo que habíamos predicho. Ujú. Y la teoría cuántica predice lo microscópico. El problema es que no las puedes contar Ujú. porque no son compatibles. Sí, sí. Y lo que las hace incompatibles justamente es la gravedad. A lo cuántico de lo macro. Ujú. Órale. Cuando las tratas de mezclar y tratas de utilizar las teorías de una en la otra, cuando pones la gravedad, pues te da infinitos. Claro. Sí, pues es que no había pensado así. increíble. Sí, la sí, teoría de cuerdas pone el gravitrón, ¿no? Claro. Por ahí, cuando se juntan las De cuerdas. hecho, había escuchado esta teoría de que la gravedad era la única manera en que pudiéramos como comunicarnos a través de universos. Ujú. O sea, como si existiera, si
planteáramos de que hay universos paralelos, la gravedad es lo que se especula que será lo único que sería como... Constante. que podría atravesar universos. Es decir, porque se siente como que no viene de ningún lado. O sea, ¿sí me explico? O sea, como que... Sí, claro. Entonces dices, pues debe de ser libre. O sea, no pertenece, no está atada a este Pero la universo. gravedad nada más está en la Tierra. ¿No? No está en todos lados. O sea, en O cualquier... sea, en el universo no está en la gravedad, ¿no? Sí, claro. En el espacio no. Sí. Pero no es más leve. Ah, la otro Tierra. tipo de Y gravedad. de hecho hay ondas gravitacionales. Bueno, es la dark, la energía negra, ¿no? O la... Bueno, hay materia oscura y hay energía oscura. que no saben qué es, pero que saben que está, pero no saben qué es. Tú observas una galaxia y te das cuenta que debería, bajo las leyes de la física, comportarse de cierta manera por lo que lo rodea, ¿estás de Ujú. acuerdo? Y entonces debería tener cierta masa. Claro. Y cuando ves la masa que tiene o cuando sondeas la masa que tiene, resulta que tiene menos. Wow. Pues hay materia oscura, ¿no? Sí. Que no La energía sabes. oscura es algo parecido, ¿no? Exacto. No tenemos Algo ni idea que qué ocupa es. el espacio, pero no sabes qué. No tenemos ni idea qué es, No. pero es la mayoría de lo que hay en el Exacto. universo. Digo, ya no estamos aquí desviando un poco, pero ¿tú crees que nos toque ver vida en otro planeta? No ¿Inteligente? ¿No? Personalmente no creo. Ni que exista o que no nos toque verla. Que exista seguramente, sí. Pero que no nos toque verla. El tema es que es demasiado... o sea, como que el universo está diseñado, si estuviese diseñado, para que no nos encontremos. Exacto. Pareciera que está así, ¿no? Parecería que está diseñado para que no nos encontremos si estuviese diseñado, ¿no? Claro. Pero a nivel neurológico va a ser súper interesante, ¿no? Que tú pudieras ver un cerebro alienígena. Ujú. Dirías, ¿Cómo, ¿no? cómo se desarrolló, no? Sí, claro. Wow. Eso sería increíble. A mí eso sí me encantaría. O sea, se me hace que sí sería de esas cosas como que rompe todos los paradigmas. Sí. Sería Hay así, quien ¿no? dice que ya están con nosotros y que, Sí, ya hay muchas que te los teorías. encuentras en la calle, pero Sí. pues son teorías, ¿no? Me encantan esas. Nada me encantaría más que fuera verdad, pero siempre el video está borroso. Siempre es no sé qué cosa. Siempre es. Dices, cuando. Y ahorita que ya llegamos a la inteligencia artificial, ya dimos la vuelta. Antes era el video borroso que no creías porque no se veía. Y ahora se ve tan nítido que ya no lo crees. porque es IA. O sea, ya todos Sí, sabemos la vuelta. Era en el 2000, entre 2000 y 2005, era la ventana y ya valió. ¿Sabes qué vi la otra vez? Que eso sí dije, está interesante. Que decían que a veces se veían como que eventos como de que iban a chocar ciertas cosas, o sea, como a nivel cósmico. O un evento que iba a ser desastroso a nivel cósmico y que lo iban a observar. Y que a veces cuando observaban que había ciertas galaxias que se alejaban, o hacían una trayectoria como diciendo, ahí viene este desmadre, vámonos. Ah, sí, como Ajá. conscientes del... Ajá, no, la verdad estoy así como un poquito, lo vi muy así en el encimado de todo el resto de mi vida, pero supuestamente era como una de las veces que hemos observado que dices, debe haber vida inteligente allá afuera, porque ese comportamiento está medio cañón. Claro. Sí. Que hoy sería, con lo que conocemos, poco factible ir hasta la galaxia no. más cercana, ¿no? Sí, no. Pero sí hay, por ejemplo, teorías interesantes. De hecho, una de un mexicano, Ujú, se llama La Métrica, no me acuerdo cómo se ujú, llama, es un físico de la UNAM, ujú, que planteó que, pues más que ir a la velocidad de la luz y moverse la nave, ujú, podría moverse el espacio. ujú. O sea, Lo que harías es los comprimir wormholes. el de enfrente y descomprimir el de atrás. Y entonces te moverías por un espacio que está, si lo ves en una hoja, Ajá. pues si la arrugo, es más fácil llegar de este punto a este punto, ¿no? Claro. Entonces, Doblar el espacio así para poder... doblar el espacio-tiempo para poder avanzar un espacio doblado. Cortar la distancia, sí. Y a la velocidad de la luz, pues podrías estar más... Pero entonces es más fácil contraer el espacio-tiempo, o sea, ¿cómo El tema es que no es fácil. sí, Porque porque no habría serías una cantidad de energía. Sí. energía Sí, descomunal. Bueno, descomunal, pero por lo menos desde el modelo matemático ya se planteó. Ok, Y lo interesante es que lo planteó un mexicano, Acunberre se llama, ok. algo así. ¿No? Es un cuate brillante. Pero yo creo que arrugas eso ya es un desmadre, ¿no? O sea, ¿qué le Esa pasa a la sería gente que pregunta, ¿qué arruga, pasaría no? si... Sí, ¿Qué haces con lo que está en el medio, no? sí. Digo, el ejemplo que tenemos, sí, como claro de materia que se empieza a arrugar son los hoyos negros y no le va muy bien a todo lo que se acerca a esa madre. Sí. Sí, ¿Qué crees que son los hoyos negros? Digo, ya no estamos yendo a astrofísica, pero, Ya pero estamos también lo en- estudiaste, ¿no? Un poco. Sí. Sí. ¿tú qué desde crees que otra son rama, los- pero ¿Tú qué crees que son los hoyos negros? el agujero negro es una concentración de materia tan fuerte, tan grande, que ya la gravedad no permite salir nada de ahí, Ni la luz. ni la luz. O sea, es tanta la atracción La densidad, ¿no? que, por ejemplo, la Tierra tiene una velocidad a la que si la alcanzaras saldrías de la Tierra, ¿no? Ujú.
cuanto más es la masa, cuanto mayor es la masa, mayor es esa velocidad que requieres para salir. Ujú. En un agujero negro, esa velocidad para salir es mayor que la velocidad de la luz. Imagínate. Y entonces en un agujero negro no se escapa ni la luz. Ujú, ujú. Aunque Hawking encontró que sí tiene un escape, tiene una pérdida de energía. ¿Ah, sí? O sea, sí es posible. O sea, sí existen los agujeros negros y hay uno en el centro de nuestro universo, Sí, claro. Ujú. De la galaxia, ¿no? de nuestra galaxia, sí, perdón. de la... de la galaxia. No, y dicen que son tan masivos que obviamente si pudieras rodearlo, Ujú. viajarías en el tiempo. Exacto. Porque la, Hacia el la futuro. gravedad es tan fuerte. Hacia el De hacia el hecho, si te futuro. acercaras, se detendría el tiempo. Pasa el tiempo más lento para ti. Se detendría. Ajá. Sí, exacto. En el tiempo, entonces, todas las vueltas, regresas aquí y ya, Y ya pasaron mil cosas, sí. ya no hay nadie a lo mejor, ¿no? Ajá. Sí, se Está- detendría. Y si viajaras a la velocidad de la luz, si lograras viajar a la velocidad de la luz, el tiempo sería distinto. Claro. Se te tiene que ceder para que tú estés ahí. Sí, eso me encantan todas esas especulaciones, pero también dilo, hay que pagar el referendo ¿no? Y es como... Y normalmente te preguntas esas cosas así, eres de las personas que voltean para a ver las estrellas, como dicen, Ajá. o si estás de... O sea, si lo haces, digamos, comúnmente, o si Sí. te envuelve Aquí- mucho en la vida terrenal. Él es, mira, justamente. Alcubierre. Alcubierre. Él es, mira, la métrica de Alcubierre. Ah, el que decías que escapa la luz. Él es el que planteó el doblar el espacio. comprimirlo de enfrente y descomprimirlo de atrás. Ah, le llaman el agujero de wormhole, ¿no? Wormhole, sí, de lombriz. De lombriz, ¿no? Pero creo que él hizo el gusano, el cálculo, creo de pero gusano. se basó En Einstein. en Star Trek. Ah, sí. Ah, ¿neta? Sí, sí. Algunas veces lo escuché que decía, me basé en Star Trek. Ciencia y ficción. se echó todos los... Sí, el entretenimiento modela la ciencia un poco, o sea, inspira, ¿no? Sí, Dice, pues- a ver, la métrica de Alcubierre es un modelo teórico de la relatividad general propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre de 1994 que Ah, describe mexicano. cómo viajar más rápido que la luz sin violar las leyes de la física. Propone crear una burbuja que contrae el espacio-tiempo al frente y lo expande por detrás, moviendo la nave sin aceleración local, aunque requiere energía negativa hipotética. Sí, sería un... Y sí he visto la simulación, se hace como... Y entonces la nave está como estática y todo lo demás se está Se está moviendo. moviendo. Y atrás Y eso se pasa en expande. Star Trek, ¿no? De alguna manera lo postula. lo que llaman la velocidad quark, creo que se llaman. Ujú. Fíjate. Wow. ¿Sabes también quién tiene cosas increíbles de ciencia ficción que seguramente algún día funcionarán para desarrollar algo? Isaac Asimov. Ujú, sí. Él tiene muchísimos libros de ciencia ficción, todos Es el supuestamente... autor de ciencia ficción, ¿no? Exacto, apoyados por ciencia. Es decir, esto podría darse, digo. Ciencia ficción dura. Está loquísimo, Sí. pero podría darse científicamente, ¿no? Hay uno que me encanta en particular, que supuestamente es entre dos mundos, hay una pequeña como abertura, y se dan cuenta y por ahí se pueden comunicar dos universos, o sea, dos planetas, pero del otro lado de otro multiverso. Ya, como un Y se portal. empiezan a comunicar con un portal, pero una rendijita chiquita donde nada más cabe como Una cierta hoja. información. Exactamente. Y está padrísima la historia, obviamente, de ahí se sale todo. Pero dices, algo así de loco puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente no ha pasado, pero Ciencia ficción, pero está increíble. basado en ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todas esas cosas que pasan hoy en día y que te das cuenta ya por toda la comunicación que hay, Ujú. a mí me vuela la cabeza. No sé si viste lo de la cueva que descubrieron hace poquito. ¿No? Un señor no quiero ser racista, pero de esos, creo que es esquimal o no sé cómo se llamen Ah, ahora. ¿el sí- roja o qué? No. Sí, creo que esquimal ya está mal dicho, Ah, ya no sí, sé ni sí. cómo sea, pero bueno. No quieres ofender a nadie. No quiero ofender a nadie, pero voy a ofender a Esquimal, alguien. ajá. Exacto. Bueno, descubrí una cueva por una rendijita que había que vio que salía aire y quiso venir a comunicar, oye, encontré como que una cueva, pero pues yo no me quiero meter, porque no sé qué. Total, se tardó 8 años en volverla a encontrar la cueva, porque era metida en un bosque, la chica. Ujú. Total, ya por fin después de los 8 años dio con la cueva y resulta que la cueva tiene el tamaño como de 3 campos de fútbol, puede caber un Boeing volando por adentro sin raspar ninguna ¿En qué ala. país es esto? Es lo que quiero saber. A ver. Lo tengo apuntado, lo tengo La aquí. cueva de la rendija del Lo tengo, esquimal. lo tengo aquí apuntado. Si me dan un segundo. Sí, no, está No, a cañón. ver si no preparado, acaba en un... Hoy ya no te puedes equivocar porque si no. Venía preparado, pero aquí está, ¿no? Exacto, sí. Sí. Como puedes ver, el podcast vuela y va por Tamaño. diferentes... Ajá, sí. Espérame, Que eso es algo interesante cuando das clase. Ajá. Ya no te puedes equivocar. Exacto, sí. Porque tú estás dando la clase y lo están buscando. Sí, dicen, esto me suena a que no. A ver, el profesor no. ¿Te ha pasado? O sea, das clases Sí, claro. y te ha pasado que te equivoques Y y lo te están corrijan. buscando. Pero también es quien les dice que es verdad. Oiga, profesor, aquí dice, no, aquí dice que Yo lo que hago es, mira, si lo encuentras y resulta que dice otra cosa, ábrela. Ajá. Vamos a platicarla, por ¿no? supuesto, sí, claro. Yo no soy infalible, ¿no? Claro, mira, aquí ya la tengo, ¿eh? Que eso a mí me preocupa mucho, ¿eh? ¿Cómo pueden alterar la historia
pues ya, o sea, que ahorita la gente dice, no, mira, googlealo. Y ya, si Google dijo que sí es verdad, pues oye, pues qué, es como mi mamá dijo que sí, pues oye, pues, tu mamá, pero no. Que ya en académico pones reglas, ¿eh? Sí, O ya. sea, a ver, San Google no es fuente, ¿no? Exacto, sí. Wikipedia no es fuente, ¿no? Sí. Aquí está ya. Sí, no. Es en Vietnam, Ok. la cueva. Y la cueva se llama Son, así como hijo en inglés, Dong. O sea, D-O-O-N-G. No, nada, sí. Son Dong. Sí, sí. Sí, porque así como... No, suena. Suena albur, ¿no? No. Ahorita vamos a ir por las preguntas del pueblo, ya nada más. Ah, sí. Bueno, ese es ahorita lo que ¿Y busca pero Ernesto. encontraron algo mágico? Nada más está muy grande. No, está muy grande la cueva hasta donde vi. Pero a ver, no han explorado nada. Sí, no, Parecería apenas que es están- otra- Tiene un río. O sea, son las cosas que dices, ¿cuánto no sabemos? Así como el espacio, Híjole, el sí. mar, las cuevas es otra Este- cosa. Si puedes poner en Imágenes. fotos, imágenes, para que vean más o menos el tamaño. Wow. O sea, es una cosa espectacular. Sí se parece como al el sótano del barro, ¿no? ¿Cómo se llama? El sótano de las guacamayas, algo que hay aquí en Querétaro. De Ese las, también en es San un... Luis, ¿no? De las golondrinas. Es así, el sótano de las guacamayas. que es Pero esta creo que es la más grande del mundo. O sea, también es por eso que se hizo muy famosa. Es decir, la más grande, Wow. pero por muchísimo. ¿Ya hay gente ahí, ya están acampando y todo? Sí, claro, pues es que es gigante, güey. Wow. Gigante, gigante, gigante. O sea, Pues sí. está cañón. Hay una teoría supuestamente de que la Tierra sí está como hueca por dentro en una parte y que los nazis se escaparon ahí y que Hitler ahí está viviendo. No escuchar toda esta... Bueno, a ver, eso es... Y Juan Gabriel está vivo. Juan O sea, Gabriel está vivo también. hay que parar porque si no... Ahí está Pedro Infante, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. hay esa teoría. Ah, no, claro. Fue un disparate, pero luego ha habido disparates que de repente volteas y dices, oye, los estamos viviendo. Suena, ¿no? Sí. ¿No viste la teoría del... No teoría, esto sí es real, ya con facts. Que el mismo día, dos personas, uno en Estados Unidos y uno en Inglaterra, ¿sí viste eso? ¿No? Inventaron Daniel el Travieso el mismo tiempo. Se llama igual, en inglés se llama David de Menas. Danny de Menas. El mismo nombre, Ajá. los dos unidos lo dibujaron ese día y lo publicaron ese mismo día. No me digas O eso. sea, la luz nada más uno tiene el pelo negro, otro es güero. Órale. Pero se llama Pelirrojo, idéntico. ¿no? Ah, no, es güero, sí es güero. El mismo día, el mismo año, el mismo Sincronicidad, momento. ¿no? Eso es un caso de estudio, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, el sí, caso de cerebro, estudio. a dos personas que no tienen nada que ver, nunca se han conocido, supuestamente nada, se les ocurrió la misma cosa, el mismo nombre, la misma cosa, el mismo día. Sincronicidad, ¿no? Exacto, digo, Como como digo, dicen, los Danieles son traviesos por excelencia, sí, sí, entonces sí. yo creo que cualquiera... Por la sincronicidad de Shakespeare con Cervantes. eso no lo he escuchado. No me sé bien el dato, pero creo que se murieron en el mismo día o alguna cosa así. Órale. ¿Ah, sí? O Órale. por diferencia de 2 o 3 De días. 2 o 3 días. Yo he escuchado uno de alguien que había muerto y ese mismo día nació. Esos hay varios, pero también ahí, el día que te mueres, seguramente alguien importante nació. alguien nace, ajá, o viceversa, ¿no? Perfecto. Ellos, pues digo, son los, en español e inglés, pues son los dramaturgos más. Sí, los más emblemáticos. De Sí. todo, ¿sí? Shakespeare y Y creo que se murieron el Cervantes. mismo día. O por ahí, algo ahí. Hay una sincronicidad. A ver si te encuentras sincronicidad de Shakespeare-Cervantes, a ver qué Porque ellos encuentras. se conocieron en algún momento. Ujú. Ah, sí. En algún viaje de. Son contemporáneos, entonces sí. Según escuché en algún viaje de Shakespeare a España, coincidieron. Órale. ¿Viste la nueva película esta de Hamlet? No, Vela, es de Shakespeare. de Hamlet. ¿no? Hamlet se llama, la película se llama Hamnet, o sea, como Hamlet, pero Con sin la L. Hamlet. Ujú. Ajá. Y porque supuestamente también era como, creo que sí se llamaba su hijo. Y ya la verás. Está buena, pero está dura. Intensa. Está Ah. triste, sí. Uf. Está muy triste. Pero padre. Shakespeare, un drama shakespeariano. Exactamente, sí. ¿Qué más? Pasamos a las preguntas del pueblo. Las lo preguntas que, del pueblo, ya lo que- luego Ernesto nos verá si encuentra la sincronicidad, pero tenemos una sección que es las preguntas del pueblo. Ya está. Y es mira, bueno, a ver si quieres, vemos lo de la sincronicidad. Ah, no, bueno, ya estaban chicos. Ay, Era sí. Cervantes y Shakespeare la misma persona. Ya Ya. los Sí, ya. Sí se parecen, ¿eh? Bueno, con una pintura de los años... Sí. ¿Qué año murió? 1616, ¿no? Pero dice que no murieron el mismo año, el mismo día. Pero sí el mismo año, ¿o qué? Casi todos los libros de texto se decía que por casualidad histórica de los dos de los mayores genios literarios de la historia, Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. 23 de abril, o sea, ya casi, de 1616. Aparte, 1616. Mm. Esa es la razón por la cual el Día Mundial del Libro se celebra en esa fecha. Ah, no sabíamos, fíjate. Sin embargo, no es cierto que murieran el mismo día. Resulta que en esa época Inglaterra utilizaba todavía el antiguo calendario juliano, mientras que en España ya había cambiado el calendario gregoriano. Ese calendario creado. Entonces es un tema de calendarios. Ese papa que se equivocó en el tiempo, ¿cómo nos dio en la madre, eh? Es un pequeño error, ¿no? Es un pequeño error que hace todo lo que causa.
Bueno, a ver, tenemos una sección que se llama las preguntas del pueblo. Ujú. Y son preguntas que hace el pueblo. La gente les decimos qué invitado va a venir, o sea, más o menos un poquito su expertise y de qué son. Y la gente es la gente, es como la gente dedica cerebro, que yo no entiendo. Está bien. Pero entonces así son las cosas. Hay unas opciones ahí medio exquisitas, pero bueno, tú me dices cuál pasamos y cuál adelante. El Kama Sutra es un tipo de... Nada, la conciencia, ¿qué es la conciencia? Ya lo has un poquito respondido antes, pero si puedes decir un poquito la respuesta más concreta. O sea, ¿qué es esta conciencia? La conciencia es un enigma, pero es la que nos hace diferentes a las IAs, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y, ¿dónde está la conciencia? Sería la pregunta. Y el que me lo pueda decir, Le doy lo que quiera. bienvenido y platicamos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero para ti, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Creo que es de los términos más complejos. Es de las cosas que todo el mundo sabe lo que es hasta que te preguntan lo que es. Ujú. Creo que la conciencia es el saber y tener en tu mente la noción de quién eres y de que en este momento estás siendo. Ujú. Creo que desde ahí va la conciencia. Si, por ejemplo, yo en este momento puedo decirte que soy consciente, es porque tengo claro que estoy aquí con ustedes. Ujú. Y tengo claro que estoy hablando de lo que estoy hablando y tengo claro de cómo me estoy sintiendo con ustedes. Desde ahí viene la conciencia. Si tú le preguntas a una inteligencia artificial cómo te estás sintiendo conmigo, pues simplemente repite procesos, ¿no? Ujú. Pero yo sí puedo saber que estoy aquí, puedo saber que estoy con ustedes, puedo saber el lugar en el que estoy, puedo saber cómo me estoy sintiendo y puedo desde ese saber quién soy, dónde estoy, cómo estoy y lo que estoy haciendo, poderme poner en esa posición y poderme observar a mí mismo, que es la parte más compleja, ¿no? Órale, O sea, una sí, IA sí. no se observa a sí misma. Sí, no se puede observar. Yo sí puedo en este momento a lo mejor detenerme un momento y observarme con ustedes. Ujú. Esa es la parte linda de la Sí, conciencia. conciencia. ¿Puedes hacer memoria de cuándo fue la primera vez que fuiste consciente? No. Que es tu primera, Qué fuerte, es tu ¿no? primera memoria, básicamente. Pues sí, tu primera memoria o no, ni siquiera, porque puedes tener la memoria, pero no estás consciente. O sea, No, pero si tienes memoria, tendrías conciencia, ¿no? Ajá. Podría ser. pero Fíjate, tú puedes... Sí, es mejor primera memoria, sí. ¿Cuál fue? Yo, según yo, Ajá. tengo una memoria pre-nacimiento. Con Diosito. No, no con Diosito, no. No, bueno. Lo tengo y lo he dicho, me lo preguntas 100 años después, te voy a decir lo mismo. Es la casa de mis papás en ese entonces, que ahorita ya... Pre-nacimiento. Sí, vista desde arriba. Así lo siento yo. A lo Ah. mejor estaba Después, nacido, pero vista desde arriba. Una como si fuera de dron. En ese tiempo Ajá. no había dron. Y yo me acuerdo desde chiquito que Desde la cigüeña. tenía esa visualización de la casa desde arriba. Sí. Órale. Y la siento como si hubiera sido antes de nacimiento. Antes Así de la siento. Obviamente, seguramente no es así. Es interesante porque el bebé cuando nace no es consciente de que hay algo afuera. Ujú. Para él todo es lo mismo, Es ¿no? lo mismo, sí. Hay un momento en el que se da cuenta que la mamila, o lo más básico, no es él. Y entonces comprende que hay un algo afuera. Ujú. Y ese podría ser quizás un primer punto de conciencia. Ahora que me acuerdo del momento en el que no me llegó la leche y me dolía la panza y Sí, sí, me di cuenta que la leche no era yo. Sí, exactamente. Y es un proceso que va avanzando en los primeros meses. O sea, no es, ya soy consciente, ya tengo claro quién soy yo y tengo claro qué es lo de afuera y tengo claro que el micrófono no soy yo. Sí, claro. Sino puedo ser consciente de que hay algo afuera, pero no tengo muy claro qué es lo que hay afuera que no soy yo. Claro. Sí, el Y desapego pasa- con la mamá misma, Y, ¿no? y Es- sin embargo, luego pasa la inversa. Ajá. Luego te pasa que te das cuenta que sí eres tú. O sea, si me explico, como que sí somos uno de alguna manera por New Age que suene. No, de verdad. Está muy bien hecho. No, te voy a decir por qué. Porque pasan ese tipo de cosas donde de repente, como los pájaros, o sea, que ahorita estábamos viendo que estaban ahí volando todos ahí, ese como campo, ¿cómo se llama? Mórfico. Ujú. Yo sí lo he sentido y lo he visto y lo ves en los grupos y eso. O sea, sí hay una cosa como colectiva que compartes. Claro. Entonces pasan las dos. O sea, sí te das cuenta después de todo lo separado que estás de tu entorno, Ujú. pero también, Hay muchas cosas que nos unen a todos como humanidad. o que sí sigues siendo tú, eres la misma materia. O sea, campo. Claro, sí. Exacto. Ok. Pero la conciencia se puede disociar. ¿Ah, sí? Y ante un estímulo muy fuerte puede haber una disociación de la conciencia.
La despersonalización, ¿no? La despersonalización, por ejemplo, que te ves al espejo Y no sabes qué y eres. no eres consciente del que el que está en el espejo eres tú y te parece que es otra persona. Te ves como si fueras un alien, básicamente, ¿sí? ¿A ti Pues- te ha pasado esa Sí, me despersonalización llegó a un pasar, tiempo? Sí, te ves en el espejo y no tienes conciencia de que el del espejo eres tú. No tan grave a mí me pasó, pero, o sea, sé de eso que sientes como que estás viendo tu vida como adentro y es una película como de... Es como feo, que o estás- sea, es una sensación fea. Sí, una desconexión del envase, digamos, ¿no? Es una disociación de tu conciencia. Exactamente. Wow. Sí. O el que aparece en la Ciudad de México después de 2 días que nadie supo de él y le contó a todos una historia extraña y de pronto despiertas en la Ciudad de México en una cantina y nos contaste que eras Juanito, ¿no? Sí. No soy Juan, ¿no? Ah, órale. Eso también. Que Posesión. también se vuelve mítico porque pues, el punto en el que te confrontas con la realidad es el punto en el que necesitas pagar, ¿no? Claro, Exacto, sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando llegan los O las impuestos. personalidades múltiples, que de pronto hay historias de 14 personalidades, ¿no? Eso me ha llamado muchísimo la Normalmente son atención. Son dos, pero normalmente tiene que ver por un trauma de niño y de bebé, casi, ¿no? Sí, son personalidades contrarias. Claro. Por Y son para ejemplo- protección. Las generas porque es tan fuerte el trauma o el maltrato o lo que sea que tengo que protegerme siendo otra persona. O es tan fuerte la historia que me cuento, por ejemplo, en un extremo la monjita súper religiosa, no tiene un solo pecado, es Ujú. la perfección andante y en la noche se escapa y se va a prostituir. Claro. Entonces son polos opuestos y normalmente uno de las personalidades balancea a la otra. Órale. Pero también tiene que ver con la conciencia. Claro. Pero eso sí es verdad, o sea, sí pasa, porque los ves tú así en entrevistas y es una señora hablando como niñita, no lo puedes creer, dices, está actuando. Pasa con 2 personalidades, ya que Claro. sean 14, pues es tan raro que hasta lo hacemos película. Sí, claro. Ok, pasamos a la que sigue. La que sigue va más dura. Sí, vamos a ver. tú venga. dale. Se puede cambiar la personalidad. Se puede evolucionar, Ok. pero así de quito una y pongo otra es complicado. ¿Por qué? Porque son patrones de adaptación que se fueron formando por una razón. Entonces, el hecho de que, digamos, a partir de mañana ya no quiero estos patrones de adaptación o de personalidad y quiero otros, No se puede ni... Es más probable que pases con una lesión. va más hacia una evolución de la personalidad. Ok, pero una persona introvertida puede ser extrovertida. De un día para otro no. Sí, bueno, con trabajo y eso decir, ahora yo me volví... Pero empezar a moverse en esa dirección, sí. O sea, con trabajo... Ahora, que se vuelva el alma de la fiesta, quizá no. Ok. Pero que se pueda mover a algo más funcional, sí. Ok. ¿Qué ha pasado? Entonces, evolucionar, pero no cambio completo. O sea, lo que te tocó, digamos, de caja, más o que menos toca- por ahí. Es que no te toca, sino que se va formando Bueno, se va en el formando. tiempo. Claro. Todos nacemos como una plastilina. Naces con temperamento. Ujú. Y ese temperamento se va moldeando y va formando tu estructura de personalidad. Y te sigues evolucionando, ¿no? O sea, hasta la fecha te sigues moviendo o agaraviando tu narcisismo, tu controlamiento, tu temerosidad, lo que sea, o quitándolo, ¿no? Claro, ahora podemos moderar un comportamiento narcisista, pues sí se puede moderar. Ahora no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Claro. No sé. Eso O sea, es- si yo estoy dispuesto a moverme, puedes evolucionar hasta cierto punto. O sea, no te puedes convertir en el polo opuesto. Claro. Pero pues nos pasó, por ejemplo, con esta personalidad compulsiva de este grupo de 50 gerentes, pues logramos mover a 30. O sea, no los volvimos el polo opuesto, pero los volvimos ¿Y cómo terminaste que los pudiste mover? ¿Los volviste a evaluar después de un tiempo? Evaluamos cómo iba su rotación Ah, ok. y cómo iban las quejas al 800. Ah, ok. O sea, Entonces, los variables eran rotación. entonces esto para las empresas es muy valioso. ¿Les Ya gusta después, valioso? al final das todos los datos Ah, para que la puedan controlar. Órale. ¿Seguimos? Sí, por favor. ¿Es verdad que entre más grande el cerebro, más inteligente o es un mito? Eso es un mito. Ok, no tiene nada que ver el tamaño con... ¿Los elefantes no son más inteligentes que los pájaros? ¿O no, no es... No, digo, hablo del cerebro humano, por ejemplo. Bueno, pero... Alguien que tiene el cerebro, porque decían que Einstein tenía el cerebro mucho más grande, Puedes tener más conexiones. pero no Por tiene que ver con ejemplo, tamaño. No, o sea, sí, porque a lo mejor la masa, al haber más conexiones, pueda tender a ser mayor, porque hay más sinapsis. Ujú. Un cerebro que está constantemente explorando, que está constantemente buscando, que está constantemente aprendiendo, pues va generando sinapsis. Y un cerebro que está constantemente en pausa, que no se exige tanto, pues va teniendo menos sinapsis. Ok. Desde allí sí, por ejemplo, se hizo un estudio con los taxistas de Inglaterra. Ellos, para ser taxista, tienes que aprenderte el libro de todas las calles de Londres, ¿no? Y es un mega libro. Ujú. Y se encontró que los taxistas, al tener que retener toda esa información, ciertas regiones tendían a
no a crecer en volumen, pero sí a tener mayor cantidad de sinapsis. Y pues sí, o sea, pues, lo que me refiero es a que no es que sea más grande, es que tiene más sinapsis, ¿no? Ok. Entonces, sí, a mayor cantidad de sinapsis, pues hay Mayores conexiones. mayores conexiones. Ok. Ahora, los niños tienen el doble de sinapsis, tienen una cantidad brutal de sinapsis. ¿Ah, sí? Y eso los hace más adaptables. Ok. Hay un momento en el que se da una poda sináptica, se llama por ahí, por cuando vas entrando a la adolescencia. Y es que las neuronas, bueno, las sinapsis que son redundantes se eliminan, pero eso les da una capacidad de aprendizaje maravillosa. Órale. Y se hizo un estudio con la bicicleta. Se pusieron engranes y esa bicicleta, si girabas para la derecha, te ibas para la izquierda y al revés. Si la pusiéramos aquí y cualquiera de nosotros usáramos esa bicicleta, nos caeríamos. Es muy difícil de manejar. Se hizo la prueba con adultos y con niños, 1 hora diaria, ponte a manejarla. Los adultos aprendían como en 2 semanas, no me acuerdo la cifra exacta, y los niños como en 2 días, en esa proporción. Wow. Porque la cantidad de sinapsis que tienen es redundante y es mayor. Entonces su capacidad para generar sinapsis y para utilizar sinapsis redundantes es mayor. Órale. Creo que Entonces, el cerebro más grande, pues el cerebro del elefante es gigante y no es más capaz. Claro. Lo que sí nos hace diferentes del resto de los animales es la corteza prefrontal, la que está aquí. Ujú. Ok. Entonces más grande no. Pero los testículos sí es mejor más grandes. No, Depende para quién. pero contestaste justo la pregunta, la siguiente pregunta, que era ¿por qué cuando eres más chico pueden aprender lenguaje más fácil los niños? Por la sinapsis. Es por lo mismo, por la sinapsis, fíjate. Ujú. Vale. ¿Tú quieres Yo, o sea, ahorita que dijiste, o sea, en el sexo, ¿qué nos puedes platicar del cerebro en relación al sexo y cómo lo afecta? Si es algo que es fundamental para el desarrollo, la gente que no lo tiene nunca lo hace, los padres que viven en celibato sufren algún tipo de falta de dopamina por eso. O sea, ¿qué has estudiado al Hay respecto? muchísimos estudios sobre la sexualidad. Incluso sobre la neurogénesis se ha estudiado desde la sexualidad. Alguna vez leí un artículo donde o buscaba estudiar cómo se daba esa generación de nuevas neuronas a partir del sexo en las ratas, ¿no? Ujú. La sexualidad es una necesidad, como lo es la vinculación. O sea, el hecho de vincularnos con los otros es algo que necesitamos como seres humanos. Y el hecho de vincularnos de manera mucho más profunda con una persona sí es una necesidad y sí tiene una afectación. Ahora, desde la psicología, por ejemplo, el mismo Freud, regresando a Freud, hablaba, él lo llevaba un poco al extremo. Sí, de todo era surge de ahí. sexo, ¿no? Sí. Pero hablaba de un concepto bastante interesante, que es la sublimación. O sea, sí es una necesidad, pero lo que puede hacer alguien o lo que hace alguien que, por ejemplo, un sacerdote no tiene esa parte de intimidad, es sublimarlo. Lo cambias por algo que es sublime, algo que es mayor a ti mismo. Por ejemplo, un sacerdote que está en comunidades en África. El hecho de estar haciendo algo que te supera a ti mismo te da esa componente de vinculación. Ya. Entonces, sí es una necesidad, pero puede ser sublimada. Ok. Mira. Pero no puede ser reemplazada con algo más. No, pues, Más sublimada. Ah, ok. O sea, vuélvelo algo sublime, ¿no? Ok. Desde Freud se menciona, ¿no? Mm. ¿Tienes alguna? Sí. Ernesto, si no, también tiene alguna. ¿Tiene una Ernesto? No. ¿Tú crees en el alma? ¿Tenemos alma? Creo en el alma. Creo que somos más que un saco de Cables. Neuronas. neuronas y Hueso y músculo. huesos y músculos. El tema es cómo definimos alma, ¿no? Ujú. Digamos como algo que después de muerto sigue teniendo algún tipo de conservar. En lo personal, sí creo que hay mucho más de lo que conocemos y creo que hay mucho más de lo que somos capaces de entender. Ujú. Creo que el mismo concepto de Dios es una interpretación de lo que somos capaces de entender. Ok. Hasta donde llegamos. Hasta donde lo podemos, pues es nuestra interpretación de cómo lo podemos entender, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Ujú. Sí creo que el hecho de que partamos de este plano nos lleva a un plano más energético. Veía un concepto, igual en Star Trek, ¿no? Bien interesante, en el que había ciertos seres que cuando estaban por separado eran independientes y funcionaban como ellos. Pero cuando se juntaban a la colectividad,
eran uno solo y dejaban de ser ellos. Mm. Y como los Power Rangers, digamos, ¿te das cuenta? Más o menos. Era como una nube, ¿no? Como un Ok. colectivo. Es un cuate que sale en The Next, digo, no sale en Deep Space Nine, que se puede cambiar, son los que cambian de forma, ¿no? No sé Ajá. si han visto la serie. Sí, yo alguna vez. sé de- Él, y cuando está solo, pues es él, ¿no? Y Ujú. punto. Pero cuando está con su colectividad, se une a un mar como de almas. Y en algún capítulo le preguntan, oye, ¿y dejas de ser tú? Sí, ya no soy yo. Pero entonces, ¿quién eres? Soy el colectivo. Órale. Sí. Pues vamos para allá que volamos, ¿eh? Creo que para ahí va el concepto de alma, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. O sea, volvernos un colectivo, ¿no? Claro. O sea, algo que nos supera. Como las abejas y como esta onda. Sí, yo creo que para allá vamos. Y eso a mí me preocupa un poco. De hecho, en una novela gráfica que hice acerca de eso, es un tema como de un océano. Y salen así como alguien que se mete al internet del futuro y salen como dos gotitas así cayendo en un océano de conciencia y ya te vuelves el océano, Ajá. ¿no? Pero eso a mí se me hace como hasta terrorífico, ¿no? Me da un poco se me hace espeluznante. Pues es que abandonas tu individualidad y te conviertes en un colectivo, ¿no? Ese es Ajá. el O cambio. sea, como la muerte. Pues, un poco, Ujú. sí. Eso debe Porque le ser. preguntan, ¿dejas de ser tú? No. Pero ya no eres tú. Pues ya no soy yo porque soy el colectivo, ¿no? Claro, O sea, soy Sí. como Ahora soy una otra cosa. energía continua, ¿no? claro. Que es Wow. más compleja que yo field. mismo, ¿no? Ujú. Sí. Oye, yo te iba a preguntar bueno, ves de las uñas que el otro día Guitarra. tú te bajas por la guitarra. ¿Es cierto que tocar un instrumento es como el mejor como Ejercicio mental que puede ser? Le da estructura al cerebro. La música es muy estructurada. Platicaba con un grupo de músicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México alguna vez que fui a un concierto con ellos y nos fuimos a cenar, ¿no? Y me decían, es que la música es creatividad. Le decía, no, la música es métrica. La música son tiempos, la música son estructuras, la música... Y nuestro cerebro funciona por frecuencias. O sea, las neuronas no se están prendiendo y apagando de manera aleatoria y desordenadas. Ujú. Las neuronas se prenden por frecuencias. O sea, funciona mejor un cerebro con estructura. Si al cerebro le pones música, lo que haces es darle estructura y darle armonía. O sea, la música son frecuencias, nuestro cerebro son frecuencias. Por eso la El música universo, a lo mejor, con la teoría de cuerdas, ¿no? Con la teoría de cuerdas son cuerditas, ¿no? Ajá. Que están vibrando. Ok. Pero si lo ves más terrenal, menos cuántico, pues la música al final son frecuencias y la música al final es armonía y nuestro cerebro funciona en Matemáticas, sí. armonía. Sí, sí. De hecho, cuando nuestro cerebro deja de funcionar en armonía, pues entramos en Psicotis. psicosis y entramos en convulsiones, ¿no? Nos Claro. volvemos... Sí, Pero entonces, o sea, ¿o qué hay que hagas que haga que tu cerebro se prenda así aleatoriamente? O sea, que sí es muy creativo, por ejemplo. Es que no se prende aleatoriamente, ni siquiera Ok. cuando estás creando. Aunque todo, incluso el cerebro, todo lo que hagas es... Si se prendiera aleatoriamente, tienes una convulsión epiléptica. Exacto, es como un error en el sistema. Ah, ok. Incluso el mismo sueño. O sea, cuando estamos pensando, tenemos frecuencias alfa que pueden llegar a ser beta o que pueden llegar a ser gamma, dependiendo de la frecuencia. Ujú, Nunca te vas a poder dormir si estás funcionando en frecuencias beta o gamma, ¿no? claro. ¿Cómo las puedes apagar? Es cuando te relajas, Ajá. empieza a bajar la frecuencia, empieza a dominar en tu cerebro las frecuencias alfa y tu mente empieza a cortar las frecuencias alfa. Y también hay una parte química con la serotonina, ¿no? Por eso Pero el cuando- celular y eso dicen que te afecta en eso. Y cuando estás sobrepensando, Claro. pues tu cerebro va en gamma, Esa es ¿no? a mí la que me cuesta mucho trabajo. No, cuando es un problema, así un problemón fuerte, Sí. o un malestar o algo así, pero, o sea, digamos, de sentimiento, no Ujú. te puedes dormir. Y te Bueno, das cuenta que tu cerebro va más rápido. Sí. O sea, estás volando. A esta frecuencia no te vas a dormir. Nunca. Sí. Entonces, ¿la música qué hace? Armoniza. Claro. Fíjate. Pues voy a poner más música también. Depende de qué música, ¿no? Sí, no, a mí me gusta tocar el piano y la guitarra también la toco y sí me relaja mucho tocar. Nada más que ahora ya no puedo tocar tanto. Porque pues, Nació tu hija. nació mi hija y también, o sea, en la noche no puedo tocar. Bueno, puedo tocar con audífonos. en Yo el es lo piano. que yo hago. Sí, es lo que haces. Sí, Hay unos instrumentos que le pones a la guitarra Ajá. y tú la escuchas, pero no emite el sonido. O sea, sí. toca la cuerda y entonces puedes tocar, pero no molestas a nadie. ¿A poco? Ujú. Y tú lo escuchas, o sea, escucha muy quedito. Yo no los uso, pero tú escuchas como si lo que haces. ¿Pero te que- pones algo en los oídos No. o no? ¿Es como por conducción de vibración o qué? O sea, escuchas tac, tac, tac. Ah, ok. Están los ok. que Ah, haz de cuenta que si le pusieras un trapo a la cuerda, ya. entonces puedes tocar, Ajá. pero no se emite la vibración.
O sea, físicamente tú sientes que estás tocando, pero no se escucha la música. Por ejemplo, esas horas interminables de tocar el trémolo para... Sí. que todo el mundo te odia. Sí, 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 sí. Le pones ese Sí. y entonces puedes practicar el trémolo sin que todo el mundo te odie. Claro. Yo lo que había escuchado nada más lo que decías de que el ejercicio más fuerte es tocar música, era tocar música, pero componer música era todavía más mejor ejercicio que tocar la pieza de Beethoven, por muy Sí. Que completa fíjate que nosotros que fuera. tuvimos una banda, bueno, todavía la tenemos, pero ya no tocamos tanto. Y todos los lunes nos juntamos a improvisar música juntos. Y la verdad es que a mí sí era una de las cosas que yo sí notaba que sí nos aceleraba bastante, porque era como que después de ese lunes sí te sentías como que todo lo demás ya era Es el fácil. proceso creativo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y veas cuando alguien traía algo que lo soltaba, ¿sabes? Llegaba el bajista y... Faltaba uno muy fuerte. Exacto, sí. que decías, y siempre dejamos... Pues espérate, ¿no? y siempre dejamos la primera rola era un jam. Sí, bueno, siempre llameamos, pero más aún la primera rola era como lo que traigan. Libre. Y servía mucho porque la gente sí sacaba lo que traían y veías a este güey, sí, viene complicado. Pero ya después de eso, ya podemos tocar. Hay terapéutico. musicoterapeutas. Sí, ¿Ah, sí? claro. Es bien interesante lo que hacen. De hecho, aquí en Querétaro hay uno muy bueno. Ah, sí. Como ¿Quién? de los muy famosos. Se llama Ezequiel. Ah, ok. Y está ahí por los Arcos. Y es como de los reconocidos, ¿no? Órale. Y alguna vez estuve con otro cuate que Ajá. es músico, compositor, o sea, es muy bueno, y se fue a la parte de terapia. Hicimos un ejercicio bien interesante, puso instrumentos alrededor, instrumentos de todos tipos, ¿no? Sí, sí. Vientos Y fuertes. algunos autóctonos, otros más modernos. Agarra el que te llame. O sea, agarrabas tu instrumento y empezaba a trabajar contigo dependiendo de cuál te había llamado. Si te llamó el más autóctono, si te llamó el de metales, si te llamó el de cuerdas, si te llamó el de... Sí. Si te llamó el trombón, te decía, regresa, va a tener varias sesiones. Sí, sí, sí. Tú sí tienes un problema, ¿no? Sí, un problema grave. Se agarrabas el oboe. Te tengo mala noticia. Sí, Si tú sí tienes un tema, ¿eh? sí. Y más como estás tocando. Agarraste el lobo. Sí. A ver, la última ya, porque si no me van a matar esta. Ya ves que ahorita todo está de moda de los hacks famosos, ¿no? Pero un hack que tú nos puedas dar que te ayude a cambiar un poquito el cerebro para bien. Alguna, ¿cómo se llama? Tip. Yo te ¿Algún diría tip? dos. Sí. A ver, sí. Alimentación. Ok. No te brinques comidas. Come balanceado. Peco cañón de eso. Porque es el alimento, ¿no? Ujú. Y la segunda... Y Ahora, ¿qué comida? También no comer nada más a lo comida güey, ¿no? balanceada. Sí. Nueces. Las nueces para el cerebro son... He escuchado que el plátano también es muy bueno para la Plátano. dopamina, ¿no? Y el potasio, ¿no? Potasio, sí. La comida es clave, ¿no? O sea, balanceada, no te saltes comidas, no hagas ayunos exagerados, ¿no? Ujú. Sí. Y la segunda, y la que te podría decir más poderosa, haz ejercicio físico. Ah, güey. Físico. Físico. Hay un estudio, a mí me pareció bien interesante porque lo primero que yo pensé, por lo menos en algún momento, oye, para el Alzheimer, pues ejercicios de Sudokus, ¿no? sudokus y echan tal el Memoria. cerebro, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? No, hay personas muy activas mentalmente, muy activas en cuanto a hacer cosas Y muy deterioradas. mentales. Por ejemplo, yo conocí a un amigo que era financiero y todo su día era hacer cálculos y cuestiones súper densas Números. financieras Ujú. y murió de Alzheimer. O sea, no tiene tanta Pero no era prevalencia, ¿no? activo físicamente. Entonces, Se ha encontrado que la parte mental, pues sí, hazla, está padre, pero Ujú. lo que más puede ayudar o algo que puede ayudar mucho en el Alzheimer o en el Parkinson es el ejercicio físico. El sexo cuenta. Cuenta. Sí, cuenta. Como ejercicio completo. Cuenta. Ok. Entonces, check. Depende Ah. del caso. Sí, sí, claro. Depende Tiene de que la ser duración. Sí, si dura 2 minutos, pues no, pues, aguante mucho, ¿no? Si 2 minutos no son No significativos. son muy objetivos. No, pero ejercicio físico, el que sea, o sea, gimnasio, correr, fútbol. deporte, tenis. alguna. Es Sí. maravilloso para el cerebro. Órale. mira nomás. Maravilloso Yo para tengo que hacer. echarle más a eso. Y le agregaría un tercero, dormir. Eso sí. Ese es básico. Porque cuando estás recién nacido es complicado. Hace tiempo llevé la materia de Estoy madreado. neuropsicología del sueño. Y el maestro muy hábil nos quiso envolver en la clase. Puso nombres de investigadores del sueño. Bueno, todos estos son personas que han contribuido al sueño. Ujú. Todos ellos ya fallecieron. Y nos puso las edades. El más joven tenía 90 y tantos años. Wow, o sea, sí está cañón. Dice, ellos se dedicaban al sueño, entonces cuidaban su sueño. Claro. Fíjense el impacto de cuidar tu sueño.
Wow. Sí. Sí, pues ¿cuánto tiempo lo haces, no? Yo, Durante sí, tu yo ahora vida. lo que estoy tratando de implementar es la siesta, que sé que sí funciona muy bien, ¿no? Ah, sí, sí, es Si bueno. la haces la siesta. continua. O sea, si siempre la haces, sí. Pero si la haces una vez al mes, No, yo es que me di cuenta, me pasó una vez que estaba así, me sentía de la fregada. Y por algo me ayudaron ahí a cuidar a mi hija y se me acosté así en la resbaladilla del parquecito que hay ahí, te lo juro, y me dormí 10 minutos o 5 minutos, no sé. Power nap. Pero para cuando me levanté, todos mis problemas se habían resuelto. O sea, energéticamente, No dije, no, yo dije, por favor, Siesta si algo me concreta. pueden regalar, siesta. sea esa Siesta concreta Sí, y no esporádica. ok. Porque si la haces esporádica, rompes tus ciclos del sueño. Ah, ok. O Si sea, la ya haces- establecerla. A tal hora, yo me duermo 10 minutos Y la mayor cantidad de veces que puedes. O sea, si la vas a hacer, hazla constante. Porque ese se incorpora a tu ciclo de sueño. Tu mente se va acostumbrando. Igual, si un día me duermo a las 11 y al día siguiente pues, tenía cosas que hacer y me dormí a las 3 de la mañana, pero me levanté a las 10 y al día siguiente, pues como me levanté a las Es 10 ya no lo peor. tengo sueño Ujú. y vas cambiando tu hora de sueño, tu mente no se adapta. Lo más funcional que puedes hacer por tus sueños es duérmete a la misma hora y levántate a la misma hora en la medida de lo posible. O sea, Sí. pues, te invitan los amigos el fin de semana a echarte unos Sí, mezcales sí. y no, pues es que tengo que dormirme a las 11, ¿no? Sí, Sí, de hecho, claro. gracias por pasar tu hora de dormir, por estar aquí en este podcast. A las 7 es cuando me duermo. Sí, Oye, ¿a poco sí te No, A las 7 no. Oye, ¿y la siesta de cuánto tiempo lo recomiendas tú? Yo te recomendaría no más de media hora. Sí. Si no, ya se vuelve ya... Es un... Se vuelve parte del sueño. Sí, ya te vas de corrido, ¿no? Ah, perfecto. Pero constante. O sea, si la haces un día, lo que hace es Constante. afectar el ciclo del sueño. Y algo bien, bien importante, cuando estás muy cansado, tuviste un proyecto, tuviste cierre, viajaste, no dormiste 2 días, estás súper cansado. Lo que tendemos a hacer es que me duermo hasta el día siguiente y hasta las 12 del día. Claro. Y A no. recuperar. Es que así recupero, ¿no? Ajá. Y te levantas molido. Sí. Si duermes siempre 8 horas, no le subas más de 9 o 10. Tu mente se va a encargar de balancearlo. O sea, vas a tener mayores espacios de sueño profundo, mayores espacios de sueño... De sueño... Ah, o sea, la mente dice, ok, te faltó, déjame, le echo más punch. Lo normal sería la mitad del tiempo en sueño ligero. Una cuarta parte en sueño REM, que es cuando sueñas, Ujú. y una cuarta parte en sueño delta. Si estás muy cansado, lo que hace es que reduce el sueño ligero tu mente y aumenta los otros. Ok, para Ahora, recuperarte chido. Yo lo hacía así, o sea, vengo de viaje, vengo molido, pues me duermo hasta la 1 de la tarde, ¿no? Y me levantaba molido, pues que estoy cansado, ¿no? Lo voy a hacer distinto después de ver la teoría. Los estudios, ok. Pues si duermo 8 horas, voy a dormir 9 y me levantaba fresco. Mira, Porque tu mente lo va con adaptando. alarma lo ponía así. Ahora, pum, si, por ejemplo, siempre duermes 8 o 9 horas y de pronto le metes 14 y le habías metido 3 horas porque estabas en proyecto, destrozaste tu ciclo de sueño. Claro. Ya te desbalanceaste otra vez. Ya te desbalanceaste otra vez. Y te va a costar más trabajo volverlo a balancear Claro. si en lugar de volverte a dormir las 8 o 9 horas, le avientas un trancazo de 14. Claro. Wow. Es que tantas cosas que puedes... Sí. Pero si Tenemos- de los 3 hacks que te daría es alimento, ser Ejercicio. disciplinado con el alimento, el ejercicio y el Y sueño. el sueño. Esas 3. Perfecto. Pues creo que ya tenemos el La tip del... disciplina, sí. el- A mí me cuesta el- mucho trabajo la rutina. Sí, a mí los 3, bueno, el ejercicio es el que sí estoy parece. haciendo, pero lo demás, hijo, sí, estoy mal, ¿eh? Sí, yo también. Muy mal. El sueño es como el O sea, no desayuno, o sea, no, terrible, terrible. Sí, yo también. Bueno, pues Muchísimas gracias. Una Sí. recomendación. Bueno, eso fue. Un poquito Sí. la recomendación, por eso sí lo hice de esta manera ahora. Ok, Para más perfecto. natural. Constancia estuvo bien. Perfecto, sí, exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. Ya nos echamos, ¿cuánto tiempo nos echamos, Ernesto? Casi 2 horas, ¿eh? Casi 2 horitas. Entonces, 1:48. mira, 48 minutos. Perfecto, bien. Te agradecemos mucho tu tiempo y eso. Gracias a ustedes por considerarme cuando gusten. Y esperemos que próximamente puedas regresar, porque hay muchos temas que también quedaron ahí en el aire. Sí, cuando gusten. Podamos tomarte como nuestro psicólogo de cabecera. cabecera. Exactamente, para cualquier cosa que pase en el... Y bueno, sería bueno nada más, ¿dónde te pueden contratar Ah, sí. para las empresas? Claro, les paso mi correo. Ajá. Manuel, @near, como cerca, near.lat de Latinoamérica. Ok. Manuel, @near.lat. Y también tu página es esa, ¿no? Nier.lat. Ahí pueden ver toda la información que Sí, tienes. de verdad es fascinante. Nosotros tomamos la evaluación y es muy padre tomar la evaluación. Y luego más padre es sentarse con Manuel a que te la interprete. Ujú. Te descubres muchas cosas que ni te imaginabas. Y has trabajado con empresas top. O sea, he visto ahí en Chedraui con ¿cuáles otros has trabajado? Chedraui con Michelin. alguna vez Michelin, hemos o sea, estado sí. en Sudamérica estuvimos con Banesco, Ujú. Banco de Pichincha. O sea,
La experiencia ahí está completa, entonces si tienes una empresa y no estás generando, a lo mejor es la cabeza la que falta corregir. Sí, Exacto. muchas veces sí tenemos gente buena, pero no la tenemos alineada, ¿no? Exacto. Optimizada, ¿no? Optimizada. Perfecto. Es juntar una máquina todo lo que da, pero te falta ajustarla, ¿no? Darle el último, el apretón de tuercas que dicen, ¿no? Ajá. Perfecto. Pues bueno, voy a psicólogo de empresas. Muchas gracias. Gracias.